¿Qué tal, gente? Bienvenidos a un capítulo más de su podcast Mutación. Hoy pues ya teníamos tiempos de no grabar, pero este podcast es especial porque ya días estoy con mi invitado que lo vamos a hacer y lo vamos a hacer. Y hoy pues le doy la bienvenida aquí a Joel Bernales. Gracias por aceptar la invitación, mi amigo. No, muchas gracias, mi amigo Milton. La verdad que ya días lo veníamos pensando y programando y lo posponíamos. Para mí es un gusto poder compartir con usted. He seguido por ahí algunas entrevistas que he realizado y la verdad que muy bonito. Lo felicito por eso. Y lo recuerdo con mucho aprecio desde las épocas de estudiante de la academia, travieso sí, como siempre. Pero buenas épocas, inquieto. Buenas épocas, la verdad, bonitas épocas. Recuerdo esa época de estudiante. Sí, un poco imperactivo, siempre he sido un poco inquieto. Sí, exacto. Pero un gusto poder compartir con usted. No, hombre, gracias, de verdad. Yo siempre creo que esa parte de poder invitar a la gente a que venga aquí a este espacio, a que podamos platicar, que me cuenten sus ideas, su forma de pensar, su filosofía de vida. Yo creo que es un espacio bonito porque es siempre agradable tener una conversación con personas que en realidad... Yo siempre creo que todos tenemos una historia que contar, ¿no? Todos, porque nadie tiene esta historia de vida impoluta a los problemas, ¿no? Yo creo que todos hemos pasado situaciones y a veces pues no tenemos esa oportunidad de platicarlo, Joel. Sí, y que mucha gente conozca detalles, ¿verdad?, de nuestra vida. Yo creo que a mi edad pues hemos vivido ya algunos años y hemos tenido muchas experiencias y créanme que en el transcurso de estos años hemos tenido muchas pruebas, hemos superado muchas pruebas y Dios nos tiene aquí y eso es motivo de darle gracias, ¿verdad? Sí, yo creo que eso es importantísimo, poner a Dios primero. Yo soy creyente abiertamente, yo creo en Dios. Tengo mi forma de creer y mi forma de verlo, pero yo creo que es un tema que podemos platicar y que podemos ahondar en eso, pero creo que es importante siempre pues tener eso bien claro, ¿no? Exacto. De que gracias a Dios estamos aquí. Y hay un Dios supremo, ¿verdad? Totalmente, bajo él. Y lo que me decía de que lo habíamos platicado, lo habíamos pospuesto, creo que habíamos puesto una fecha y todo, sí, pero sí. Yo creo que Elder, quien es el productor de este podcast, usted y mi persona, pues todos somos emprendedores y andamos siempre con la agenda, siempre viendo qué hacer por nuestra economía, ¿no? Exactamente, siempre buscando ahí el dinerito para pagar las planillas. Así nos toca a los emprendedores, ¿verdad? Los que decidimos esa ruta, ese camino, los que iniciamos al final, pues creo que somos los que el sostén de este país, ¿verdad? El pequeño empresario, porque tenemos 4, 5, 6 empleados y al final pues sostenemos la economía de este país, somos la mayoría, los emprendedores. Y es una lucha constante, solo los que lo hemos intentado y los que estamos aquí sabemos, ¿verdad? Lo que cuesta. Pero además, aparte de todo, es una experiencia muy bonita, ¿verdad? Totalmente. Es una experiencia muy bonita porque uno dice, voy a emprender para tener mi tiempo. Cosa que uno nunca tiene, ¿verdad? Sí. Porque uno anda luchando por ver qué gana. La ventaja es que entre uno más trabaja, pues más gana, ¿verdad? Cuando uno es un asalariado, pues la diferencia es de que uno a fin de mes va a tener lo mismo. Y si trabajamos más, ganamos más, ¿verdad? Totalmente. Entonces, hay épocas en las que no se gana, por mucho que uno trabaje. Hay momentos, etapas en las que uno comete errores, malas cotizaciones. Pero es una experiencia muy bonita. Llevo ya varios años, como independiente. ¿Cuántos años exactamente lleva como emprendedor? Desde el 2003. 2003. ¿Cuántos años tenía? ¿Serán qué? ¿Hace qué? 20 y tantos años. Sí, ¿2000 qué? Sí, estamos en 2025, 22 años. Sí, 22 años que yo dejé de trabajar en una institución. Yo trabajé en una institución internacional y luego trabajé para el gobierno con el MAGA y luego decidí yo poner mi empresa jardinería y luego decidimos poner también la Academia de Computación que pues mi hermano me la heredó. Y eso fue en el 2003 que empecé con los 2 negocios. Decidí dejar todo lo que era instituciones y dedicarme a los 2 negocios, ¿verdad? Un poco complicado y también decidimos entrar a la universidad. O sea, eran 3 cosas, 2 trabajos, universidad y es lo más bonito, el uno poder salir adelante, aparte de la familia, la universidad, los trabajos. Fue una etapa dura, pero estábamos en toda la energía. ¿Cómo fue ese cambio de trabajar en una institución y luego pasar a la etapa de emprendedor? Porque su hermano le heredó la academia. La academia, exacto. Yo, mire, es algo que quisiera contar un poco. Yo soy agrónomo de profesión de la Escuela Nacional Central de Agricultura. La Escuela Nacional Central de Agricultura es una de las mejores escuelas a nivel latinoamericano.
y le cambia a uno completamente el chip. O sea, lo vuelve a uno disciplinado, lo vuelve a uno madrugador, ordenado y sobre todo independiente, ¿verdad? La escuela nos forma para poder ser emprendedores desde un principio. Entonces yo trabajaba en una institución, pero siempre yo pensando en qué hacer, pensando en qué negociar, pensando en qué invertir. Entonces yo ya tenía como los inicios, solo que no me animaba a soltar lo seguro, ¿verdad? Entonces ya en el 2003 dije, bueno, aquí ya tengo 2 trabajos, yo no puedo más. Entonces fue que yo arranqué, pero yo con la jardinería ya venía haciéndolo en mis horas libres, ¿verdad? Solo que no lo había montado ya como una empresa formal. 2003 empezamos ya con otro muchacho a hacer trabajo, de ahí no alcanzaba uno, contratamos a otro, y no alcanzaba ese, contratamos 2 más y ya lo legalicé, ¿verdad? Ante todas las instituciones pertinentes. Y luego pues ya empezamos a hacer proyectos ya muy bonitos, ¿verdad? Con el tema ya más completo. Ya más completo, ya proyectos grandes en donde ya se necesitaban 20, 30 personas. Hemos hecho proyectos muy bonitos como el INTECAP, por ejemplo, nosotros lo jardinizamos desde cero. Varios hoteles, restaurantes, nosotros hemos trabajado con el tema de la jardinería. Y aunado a eso, pues en la academia, usted recordará, usted fue estudiante, fuimos la academia más grande del departamento, contábamos con 600, 500 estudiantes cada año, y pues lamentablemente pues, debido a la pandemia en el 2020, y que nos cerraron los salones, 2021 estuvo cerrado, y ya 2022 pues ya casi no hubieron estudiantes, nos abrimos, pero fue muy poco la cantidad de estudiantes que llegaron, entonces yo decidí mejor hacer una pausa con la academia, pero donde quiera que voy, a donde quiera que llego, los estudiantes, profe, ¿se acuerda todavía? Yo estuve en tal año, yo estuve en tal fecha, de las comunidades, del área central, o sea, es muy bonito encontrarse a estudiantes que pasaron por nuestro centro de estudios. Sí, porque al final, pues yo lo recuerdo realmente esa época y fue una época... Pues para mí que me marcó porque hoy digo muchas cosas de las que aprendí en ese entonces, pues hoy las valoro, ¿no? Porque pues hoy yo no sé si siguen existiendo academias de computación. Todavía hay como 1 o 2. Hay 1 o 2 todavía, sí. Pero todavía es como obligatorio ir a la... En algunos centros, lo que ha pasado es que todo ha venido transformándose. Porque algunos centros algunos colegios, por ejemplo, ya tienen sus propios laboratorios. Antes no lo tenían de computación, entonces me los mandaban a la academia. Entonces ahora se ha reducido un poco porque los colegios ahí mismo tienen su laboratorio de computación, ya tienen su centro de computación, entonces ahí mismo reciben. Entonces, eso hizo que bajara también mucho. Pero sí era muy importante porque uno inculcaba en el estudiante. Yo les decía, miren, aquí les enseñamos lo básico. Ustedes deben de continuar experimentando con el proceso, porque no se les podía enseñar todo en tan poco tiempo, ¿verdad? Entonces, uno daba como que sembraba la semillita para que los alumnos después continuaran investigando. Me he encontrado muchos estudiantes en bancos, en empresas, en instituciones, y algunos pues que no tuvieron la oportunidad de trabajar están en sus comunidades, pero sí me encuentro mucho estudiante y es una etapa muy bonita también. Totalmente, pero Joel, profundicemos un poquito porque pasó de ser una persona que trabajó en una institución con un salario y pasó a manejar un negocio. Obviamente ahí hubo un cambio, ¿verdad? Claro. O sea, ¿qué tuvo que cambiar en usted, en su forma de pensar? Todo esto se lo digo porque al final... dejar un empleo para pasar a ser dueño de un emprendimiento, no solamente decir, bueno, pasé de aquí para allá, sino que hay cambios que hacer en su rutina, en sus hábitos, en su forma de ver las cosas. Yo creo que hay algo muy, muy interesante y es que uno aprende, la disciplina. Y uno aprende también el ser uno persistente. Entonces, yo tuve mucha inducción de parte de mi abuelo, por ejemplo, que él nos enseñaba. ¿Él era empresario? No, mi abuelo, él vivía en su parcela. Pero nos enseñó desde pequeños el trabajo duro. O sea, él manejaba su propio negocio. Era un empresario agricultor, ¿verdad? Pero él manejaba... nosotros siempre hacíamos chiste porque mi abuelo era el del maíz, el del frijol, el de los plátanos, el de la yuca, el de todo lo que era agrícola, y mi abuelita era de las gallinas y de los coches. O sea, él no se metía en los negocios de ella. O sea, los dos manejaban sus negocios. Y él pues nos enseñó mucho el trabajo de parte de la familia. Mi papá fue comerciante. Entonces uno tiene también esa parte en donde uno dice, yo quiero ser negociante. Entonces yo trabajé más o menos 10 años en una institución que se llamaba CARE Internacional. Ahí pues
trabajé mucho lo que es la agricultura sostenible, programas de educación ambiental. De ahí nace también el deseo y el amor a la naturaleza y el deseo y el amor a la conservación. Entonces yo creo que uno debe predicar con el ejemplo. Una de esas cosas es, por ejemplo, a mí me gusta mucho el conservar. Yo tengo mi terreno, pero ahí tengo árboles frutales, tengo árboles forestales. O sea, trato de que la naturaleza no se vea afectada, ¿verdad? Ahí pues llegan los monos a la casa. Entonces, porque conservamos lo poco que nos queda, ¿verdad? Yo soy de la idea que debemos de conservar lo poco que nos queda. Entonces, después de esos 11 años de haber trabajado en una institución, yo empiezo a unirme, a entrelazar el trabajo, el salario y a empezar con mi emprendimiento, ¿Qué era lo de la jardinería? Que era lo de la jardinería. Yo empecé, o sea, la academia no había aparecido en ese momento. Todavía no. Era la jardinería. Entonces yo empecé con una motocicleta que mi hermano me regaló también, una moto, mi tijera, mi bomba, yo iba a las casas, hacía el mantenimiento. Y me di cuenta que era un buen negocio. Yo recuerdo muy bien la primera clienta que me dijo, venga a arreglar mi jardín. Yo llegué y dije, le voy a cobrar 50 quetzales. ¿Quién era? Es doña Marina Palomo. Doña Marina Palomo. ¿Ella todavía vive? Sí, bien en San Benito. Un saludo ahí para doña Marina si nos ve. Ella me dice, mire, venga a arreglar mi jardín. Yo llegué y dije, bueno, trabajé mediodía, 50 quetzales. Porque el día yo lo valoraba en 100, ¿verdad? Trabajé mediodía, 50 quetzales. Y ella me dice, no, Joel, aquí hay 200. No, hombre, es mucho. No me dijo. Me brillaron los ojitos. Dije, aquí está bien. Este negocio está bueno. Entonces yo empecé a ofrecerle a mis amigas, a mis amigos, miren, yo les puedo ir a arreglar su jardín. Y así es como empecé. Empezamos y de repente ya no podía yo solo. Voy a contratar a otro. Ya contraté a un muchacho, me iba a trabajar y él se iba a hacer los servicios. Llegó un momento que dije, tengo tanto trabajo de jardinería, yo hasta aquí llego. Ya nomás se vence mi contrato en diciembre. Dije, bueno, a emprender. Y pum, aparece también la academia de computación. Entonces ya tenía como algo seguro con la academia y aparte mis trabajos de jardinería. Entonces ya compramos un carrito, yo llevaba a los muchachos a los servicios de jardinería. Ya no eran suficientes 2, contratamos 2 más, ya eran 4. Saqué el vivero de mi casa, lo empezamos ya en un terreno que doña Amparito Berganza me prestó porque no le pagaba, ¿verdad? Me prestó ese pedazo y yo ahí puse mi vivero y los muchachos les hice una casita, ahí vivían 4 muchachos, ¿verdad? Entonces de repente que no alcanzaban 4, que 2 más, ya éramos 6. Y así es como empezamos a crecer, pero empieza también la responsabilidad. Claro. Ahora son 6 empleados que a la quincena hay que pagarles su salario. Y hoy fíjese que es algo muy bonito porque en Petén no existía esa necesidad. Entonces hay emprendimientos en los que uno debe crear esa necesidad. Porque antes la gente no usaba chapeadores, o sea, la gente uno mismo lo ponían a chapear su terreno. Entonces ahora ya se creó esa necesidad. Ahora la gente ya no quiere chapear, no, ya llaman a un jardinero que vaya a chapear. Exactamente, llaman a una empresa, mire, venga a chapearme, venga a sembrar unos arbolitos. ¿Cuánto me cobra por el terreno? Venga a sembrar unos arbolitos, cosa que antes uno lo hacía. Entonces, algunos de mis empleados que estuvieron por años conmigo, pues se fueron. Seguimos en muy buenos términos. Yo soy de las personas que creo que todos tenemos el derecho de empezar. Ahora, pues ellos también tienen sus empresas de jardinería y gracias a Dios para todos alcanza. O sea que dentro de su empresa, pues ha habido ese desarrollo y no ha existido como que ese bloqueo para que las personas puedan emprender. Pero algo bien interesante, Joel, es que yo siempre decía, dentro de mi familia, pues creo que yo fui el primero que empecé a emprender entre mis hermanos, ¿Que se animó? Que me animé. Pero yo siempre decía esa parte, ay, ¿cómo es que me nació eso? Pero recordando, mi mamá no sabía leer ni escribir, pero ella vendía Avon, Leclerc, todos esos que ahora esas empresas, ¿no? Y mamá, me recuerdo que rollos de billete en el delantal. Entonces, y sabía quién le debía, cuánto le debía, no sé cómo le hacía a mi mamá, ¿no? Pero el punto que voy es que a veces uno dice, bueno, soy emprendedor, pero yo no tuve como que quien me enseñara. Pero subconscientemente usted observaba a sus abuelos, porque me acaba de decir que su abuelo manejaba el ganado, pero y su abuela manejaba los coches, pero los vendían. Exacto, era un negocio. Era un negocio, entonces recibían efectivo y de eso cambio. Vivían. Ahora me pregunto, ¿qué aprendizaje, por ejemplo, le recuerda a usted a sus abuelos? Algo que usted... O sea, lo invito a que retroceda y pueda como que tener un momento de introspección y decir, realmente esto fue lo que me marcó de mis abuelos, ¿va?
Bueno, yo con mi abuelo paterno compartí muy poco, porque él murió muy joven. Ahora con mis abuelos maternos fue con quien yo convivía. Nosotros nos venimos de 5 años de Izabal. Y con mis hermanitos, cuando oíamos el cuento de Heidi, llorábamos, ¿verdad? Del abuelito y todo eso, era una historia muy triste. Y nosotros pues nos sentíamos tristes porque habíamos venido de Morales para acá, ¿verdad? Entonces... Pero mi abuelo y mi abuelita nos enseñaron mucho la responsabilidad. Mi abuelo era cristiano, evangélico. Él se levantaba a las 4 de la mañana y era una hora de oración. De 4 a 5 de la mañana él oraba todos los días. ¿Todos los días? Todos los días. A las 5 de la mañana mi abuelo ya no estaba. O sea, nosotros llegábamos de vacaciones, nos levantábamos a las 7 y el abuelo ya no estaba. Él ya andaba trabajando. Entonces llegaba él a las 7:30, 8 de la mañana, desayuno, Juana, desayuno. Mi abuelita le preparaba su desayuno, desayunaba, descansábamos un ratito y cuando mirábamos el abuelo no estaba. Entonces, la responsabilidad, ¿verdad? La responsabilidad. Él vivía en su parcela. Él bien podía decir, hoy no quiero trabajar. No, todos los días. La responsabilidad y ese entusiasmo con que él hacía las cosas. Era un hombre apasionado. Era un hombre apasionado. Uno lo miraba, abuelo, porque yo recuerdo a mi abuelo cuando él ya tenía 70 años. Él vivió 94 años. Yo le decía, abuelo, ¿estás sembrando arbolitos? Sí, me decía él. Quizás no lo puedo ver yo, tal vez lo van a ver ustedes. Y hoy mis tíos, mis tías, mis primos cosechan esos árboles que tienen 25, 30 años. Entonces, él nunca pensó, ¿para qué voy a sembrar si yo me voy a morir? Entonces, también nos enseñó mucho lo que es la honestidad. Mi abuelo era una persona muy respetada por una persona humilde, sencilla, y por alguien que jamás tuvo conflictos con nadie, ¿verdad? Porque él siempre decía, no vale la pena pelear por cosas materiales. Entonces, hay una anécdota, fíjese que allá con mis abuelos se da una fruta que se llama chucte. Es una especie, no es un aguacate, pero es una fruta muy sabrosa que solamente en la parcela de él se dan. Curiosamente, la gente ha llevado semillas, siembran los arbolitos y la fruta sale negra cuando la cortan, porque la fruta es blanca. Y hay un señor, hay algo bonito que cada vez que hay cosecha, el señor llega a los palos y los corta y se roba, porque cada chucte vale 10, 15 quetzales. Entonces mi abuelo hace 5,000, 6,000 quetzales, hacía pues en aquel entonces. Ahora pues eso lo hacen mis tías, ¿verdad? Entonces, pues un día se encuentra a este señor robando chuctes. Y mi abuelo de 80 y tantos años, casi 90, le dice, ¿qué estás haciendo aquí vos? Pues aquí... Salomón, disculpe que el vicio uno lo hace hacer estas Tomar cosas. decisiones sí, hombre, que no debo. Bueno, mira, no lo hagas. ¿Cuántos cortaste? Empiezan a contarlos. 60, va. Llévate la mitad, pues, y déjame la mitad. Pero no volvás a venir. 60. Todavía le regaló 30. Yo le digo, abuelo, yo lo hubiera agarrado a leñazos. Estamos hablando de 600 quetzales, ¿no? Sí, más. Exactamente. Porque según el tamaño lo vendían, exacto. Entonces... ¿Pero a qué voy? Todavía le regaló los chuctes. O sea, ¿por qué no le digo andate de aquí porque te va a agarrar leñazo? O sea, le regala la mitad todavía. Claro. O sea, se metió a una propiedad a robar y todavía le da la mitad. Entonces... Hoy en día, un tiro. Exactamente. Entonces, vamos a que él decía, no vale la pena. Sí. El señor se sigue metiendo porque él ahí está todavía, pero el abuelo nos dejó esas enseñanzas que no vale la pena a veces sacrificar uno su salud mental o su salud física por cosas materiales. Entonces, hay una gran enseñanza ahí. Hay mucha. Y él, créame, que nos marcó mucho a toda la familia con ese tipo de cosas, ¿verdad? Con ese tipo de detalles. Él siempre decía, no se metan a problemas. Es una persona muy, muy noble y muy querida por la comunidad, ¿verdad? Donde ¿Y cree que usted copió mucho de esa parte de su abuelo? Sí, yo siento que uno... Yo siempre he dicho que cuando uno dice que es humilde, uno pierde la humildad, ¿verdad? Yo creo que son las personas las que deben de tratarlo a uno. Pero, por ejemplo, me decía un amigo, Joel, tú te pareces mucho a tu mamá. Porque mi papá, que en paz descanse, era chaparrito, gordito, barbado. No era alto. No era alto. Y era curioso cuando nos miraban, ¿verdad? Entonces decían, ¿y él es su hijo? Sí, era su hijo. Molestaba a mi papá por eso, ¿verdad? Porque yo alto y no nos parecíamos mucho. Yo me parezco más físicamente a mi mamá. Pero me decía un amigo que fue hace poco allá con Izabal con nosotros, me dice, Joel, vos te pareces mucho a tu mamá. Y mira, me dice, tu mamá es una persona que solo la ve uno y irradia ternura, irradia amor, irradia muchas cosas. Entonces, y mucha gente lo dice, a mi mamá la quieren mucho, la aprecian mucho porque tiene 73 años mi mamá. Y es alguien que es igual el mismo temperamento de mi papá.
de mi abuelito, ¿verdad? Okay. Así un temperamento. Y creo que de cierta manera tenemos más o menos el mismo temperamento. A mí no me gustan los choques, los conflictos. Y es algo que uno debe valorar, porque al final creo que uno se forma mucho del carácter de la mamá, porque uno con quien se cría prácticamente es la mamá. Porque la el papá conexión anda es con la mamá. Exacto, porque el papá anda trabajando, casi no llega, es la mamá. Entonces mi mamá también, nosotros tuvimos una etapa muy difícil de la niñez, una etapa económica muy difícil, y mi mamá nunca dijo, hijos, hoy no tenemos nada para comer. Siempre era, hijos, hagamos algo, vayan a vender chocos, vayan a vender tostaditas. Creo que a muchos de nosotros nos tocó esa etapa, ¿verdad? De la vida. Nosotros con mi hermano mayor, con Edgar, salíamos a cortar leña, vendíamos leña, entrábamos balastre en las casas, salíamos a limpiar terrenos. Entonces, pero algo que nos enseñaron, que mi mamá nunca se rindió, a pesar de las adversidades. Y es algo que uno valora, ¿verdad? Y que a uno le enseña que la vida, yo le digo a mis hijos, ustedes pueden andar con la frente en alto, porque la familia donde ustedes vienen, nadie los puede atachar de que son personas malavidas, ¿verdad? Que Totalmente. Lo que tienen, o lo poco que tienen, o mucho que Dios nos ha dado, nadie nos puede tachar de que son cosas que las hemos obtenido de mala manera. Totalmente. Entonces, es algo muy bonito. O sea, que ustedes de qué... Bueno, creo que somos de esa época que nos creamos, que tuvimos la fortuna de que mamá se levantaba, nos cocinaba, echaba todo. Así es. Y tocó un tema, Joel, que yo siempre, hasta hoy que soy adulto, me hago las preguntas, porque cuando uno está niño solo pide, ¿no? Solo pide. Y no sabe uno de dónde viene. Y lo más extraño y lo extraordinario tal vez en todo esto es que mamá nunca decía no. O sea, nunca se quejaba. ¿De dónde lo sacaban? Nunca, o sea... ¿Cómo hacían? O sea, yo hoy me pregunto, tengo que pagar energía, tengo que comprar comida. Se aflige. Voy a la despensa, 1,200 quetzales, 2,000, 3,000 quetzales, y uno dice, pues y entonces, ¿y antes cómo le hacían? Y éramos 6 hermanos. Imagínese. 6 hermanos. Y ella miraba cómo, ¿verdad? Entonces, es algo que uno ahora dice, 3 hijos y uno se atormenta, ¿verdad? ¿Y cómo le hacían antes? Eran otros tiempos, por supuesto, ¿verdad? Pero se buscaban, ¿verdad? Sí. No se rendían, y creo que es algo que uno debe tomar como ejemplo, ¿verdad? Esas épocas. Sí, siempre ser resiliente, pero hay algo que a mí me cuesta, porque yo soy de un temperamento muy explosivo. Como dirían, de mecha corta. De mecha corta. Siempre he sido energético. En la escuela era el que me peleaba con uno, me peleaba con otro, que jugando trompo no me gustaba que calasearan mi trompo. Muchos calados. El fútbol, y siempre he sido así, ¿no? Ya hasta hoy de adulto, que uno ya pues lee un poco, se relaciona con personas, claro, y uno va entendiendo cómo es que resuelven conflictos, ¿verdad? Exacto. Pero... ¿cuál es la filosofía que usted ocupa, digamos, cuando vas a resolver un problema? Mire, yo creo que lo hablábamos hace poco con un amigo. No carácter no significa que usted sea mal hablado, abusivo, prepotente. Eso no es tener carácter. O sea, para mí eso no es tener carácter. O sea, porque hay gente que es que yo tengo carácter, yo le digo sus cosas a cualquiera. Eso no es tener carácter. Carácter es que usted pueda resolver las cosas con educación, con respeto, ¿verdad? Y que yo siempre soy de las personas que escucho las dos versiones. Okay. Porque a veces uno escucha una versión y, como dice usted, explota. Y tal vez no era la versión, la real, ¿verdad? Entonces, tuve la oportunidad, usted recordará, de estar en la municipalidad, lamentablemente por el fallecimiento de la alcaldesa. Y ahí son casi 400 empleados, ¿verdad? Entonces, la gente que está ahí no me dejará mentir que era eso de, mire, fulana está haciendo esto, quiero escuchar qué dice ella, ¿verdad? Entonces, soy de las personas que creo que debe de escuchar uno, las dos versiones. Y claro, en su momento hay que tener el carácter, ¿verdad? Porque hay cosas en las que uno debe de tener firmeza y poder decir, miren, esto no está correcto. Entonces, yo siempre soy de las personas que pienso que el que tiene que decir si usted es buen padre es su hijo, no yo, ¿verdad? Yo lo decía hoy con un amigo. O sea, yo puedo decir soy el mejor padre del mundo. Pregúntele a mi hijo, ¿verdad? Si él considera que soy un buen papá. Yo puedo decir soy honesto. Pregúntele a mis trabajadores. Soy un buen patrono. Pregúntele a mis trabajadores si soy un buen patrono. Entonces, he tenido trabajadores desde el 2023
Han pasado muchos jóvenes por mi empresa. El trabajo es, ya a la gente no le gusta mucho el trabajo de campo. Entonces es un poco complicado contratar gente. Pero tuve trabajadores que tuvieron 14 años, 8 años. Tuve secretarias que tuvieron 8, 10 años. Entonces, que al final sienten una afinidad con uno, ¿verdad? Un aprecio hacia uno por la forma como se les trata, ¿verdad? Yo soy siempre de las personas que hay que tratar a la gente con respeto, ¿verdad? Entonces, por supuesto que en su momento, todos tenemos momentos de que nos exaltamos, ¿verdad? Pero siempre yo, en ocasiones, uno tiene una pérdida grande económica, uno se exalta, ¿verdad? Máxime por error de alguien, pero siempre llamar la atención, siempre con el respeto, ¿verdad? Entonces yo sí considero eso, que uno tiene que manejar siempre su carácter. Alguien me dijo, un ingeniero amigo de una empresa que, por no voy a mencionar la marca. Dale, no tenga pena aquí. Pero no, mi amigo Carlos, ingeniero Carlos Castellanos, él me dio una enseñanza muy buena. Y él me dice, mira, Joel, cuando estés enojado nunca respondas ni un correo electrónico. Nada. Espérate que se te pase, cabeza fría, y luego venís y respondes. Porque uno molesto agarra y empieza a decir cosas que tal vez uno va hasta ofender a la persona y después va a causar un problema más grande del que realmente era. Entonces aprendí eso, que cuando yo hay algo que tengo que responder, algún reclamo de un cliente, yo digo, no, mejor no le contesto ahorita. Mejor le contesto más tarde. Mejor le contesto más tarde. Entonces ya yo espero, ya cuando se pasa ya le contesto con más calma, ¿verdad? Pero he aprendido eso, a controlar un poco el aguantarme, a no usar el hígado, ¿verdad? ¿Y eso lo he aprendido en el transcurso de la vida? Sí, ¿ha leído libros? He tenido, gracias a Dios, un carácter bastante tranquilo. Sí, yo creo que es por lo que me ha contado de que su familia también, viene así, tiene mucho que ver en esa parte. Exactamente, he tenido esa bendición. Y también he aprendido, yo trabajé en la institución CARE y CARE nos enseñó mucho, nos capacitó mucho. Tal vez el salario no era el mejor en esa época, cuando se peleaban a los agrónomos las instituciones en el 90, porque no habían, ¿verdad? Sí. Los agrónomos éramos muy pocos, entonces las instituciones eran escasos, las instituciones peleaban los agrónomos. Pero CARE se caracterizaba por mucha capacitación, trabajo en equipo, liderazgo, extensión rural, y nos capacitaban mucho en atención al cliente, porque para nosotros los agricultores eran nuestros clientes. Y eso, al final de cuentas, me sirvió mucho a mí a crearme carácter. Porque uno en la ENCA, es cierto, nos forjaron a ser líderes, nos forjaron a ser emprendedores, pero yo tenía temor de pararme en público, ¿verdad? Yo tenía pavor pararme a explicar algo. Y recuerdo muy bien que... ¡Qué ironía, va! Mira, oiga. Y todavía no dejan de temblar las piernas a uno. Pero fíjese que me recuerdo muy bien mi jefe, que en paz descanse, el agrónomo también, don Edgar Palma. Aquí tengo mucho que agradecerle. Él es uno de mis formadores como una persona emprendedora, y es alguien también que marcó mi vida, porque él era una persona muy correcta. Y entonces él me dice una vez, mire, Joel, ¿usted es agrónomo? Sí, le dije, yo soy agrónomo. Yo estaba sentado ahí en la oficina haciendo un informe en CARE. Tenía yo 20 años. Y 19 tenía, porque acababa de venir de la ENCA. Y me dice, mire, quiero que vaya a dar un curso sobre injertos a la escuela normal, a Petencito, a estudiantes de escuela normal a Petencito. Bueno, eran estudiantes de sexto, por ahí, de magisterio, ¿verdad? Entonces... y yo de 19 años y me topo con muchachas y muchachos de 18, 17 por ahí. Y entonces cuando yo llego y miro casi 300 estudiantes, me puse a temblar. Yo me puse a temblar, me puse pálido, me sudaban las manos. Y ahora Joel Bernales se logró dar una capacitación sobre injertos. Y el injerto, y empezaron a molestar, ¿verdad? Yo más nervioso todavía. Entonces, pero don Edgar me dice, mira, Joel, tranquilo. O sea, él me dijo, Joel, vení, tranquilo, tranquilo, relájate. Tú de enseñar lo que tú sabes. Entonces, cuando uno va a hablar en público y uno conoce el tema, tranquilo. Cuando uno desconoce, ahí sí hay que preocuparse. Pero cuando uno maneja el tema, entonces yo agarré, empecé a explicarles, di mi charla tranquilo. Entonces empecé a entender y empecé a verlo a él. Yo empecé a copiarle a él. Era una eminencia para dar discursos, el señor. O sea, él jamás se le dormía a una persona, ¿verdad? Jamás se le dormía a un agricultor escuchando una charla de él. Entonces yo lo miraba y él era alguien, decía, yo quiero hacer así como él. Y entonces, gracias a Dios, le copié mucho y eso me ayudó mucho para mis capacitaciones.
Y todo lo que tiene que ver en el ámbito de la institución, yo le agradezco mucho a él, ¿verdad? A don Edgar Palma. O sea, podemos decir que al final, y aquí caemos a otro punto que para mí es súper importante, y es el tema del entorno. Cuidar con la gente con la que te rodeas, la gente con la que estás conversando todo el tiempo, la gente que está más cerca de ti. Porque, o sea, creo que eso es lo que lo forma a uno, ¿no? Hay un dicho que dice, dime con quién andas y te diré quién eres, ¿verdad? Entonces, si uno se reúne con perdedores, ¿qué puede esperar uno? ¿Verdad? Uno debe reunirse con gente que lo lleve hacia el bien, ¿verdad? Usted se rejunta con gente que le gusta tomar, va a terminar tomando. Exacto. Entonces, yo gracias a Dios, nunca en mi vida bueno, no le voy a decir que no he probado, porque sí he probado un traguito de alcohol, pero nunca me gustó esa parte. Me gustó mucho el deporte. Yo jugué básquetbol hasta los 48 años. ¿Y era bueno? Pues ahí les costaba quitarme un rebote. No metía muchos puntos, pero sí, les costaba quitarme un rebote. Dice, hay que preguntarle a otros. Sí, pues, hay que preguntarle a los demás. ¿A quién hay que preguntarle? Una vez, recuerdo que una vez jugamos contra un equipo de Belice. Y yo esa noche metí 18 puntos. Y en inglés decían los morenos, yo nunca creí que ese señor nos fuera a meter tantos puntos. Ese señor. Porque yo ya tenía 45 años. Entonces ellos nunca se imaginaron que yo todavía les iba a zampar 18 puntos. Entonces, si ese señor ahí no lo podíamos detener. Entonces, a los patojos se reían, ¿verdad? Mis amigos del equipo. Bueno, ahí está la prueba que será bueno. Pues, y todavía sigue... Lo dejé... El tema político a uno le absorbe mucho tiempo. Sí. Usted recuerda que en 2019 yo empecé en el tema político y entonces uno va a las comunidades, uno va a los barrios, uno regresa a 7, 8 de la noche, uno cansado. Entonces lo descuidé. La verdad que lo dejé. Me hace mucha falta cuando paso una cancha y veo y extraña uno la juventud, ¿verdad? Porque el otro día fui a Flores y veo unos patojos de 18, 19 años que se estiran y en la cancha y digo yo, maravilla aquellas épocas, ¿verdad? Entonces uno ya no tiene esa energía, ya no tiene esa agilidad, esa fuerza, ya eso pasó. Habría que hacer una liga de veteranos para... Hay una liga de veteranos, somos campeones de hecho. Sí, sí, pero ahorita ya días que no hay una, pero sí hemos jugado, pero yo ya no meto mucho, ahí hay otros amigos que son los buenos. Correcto. Que sí le meten. Bueno, Joel, y en el tema de yo creo que estábamos platicando al principio del emprendimiento. Del emprendimiento, ¿no? Y también el tema espiritual, de Dios y todo eso. Claro. Yo siempre he creído esa parte de que tenemos que, como lo decíamos, tenemos que creer siempre en un ser supremo. Claro. Tenemos que creer siempre en que hay algo más, que no somos solo un costal de huesos caminando. Yo lo he dicho en un sinfín de videos, que no somos solo un costal de huesos caminando, somos algo más, somos espíritu, somos energía, somos esto. ¿Cómo hace usted para gestionar todo esto? Para empezar, quisiera decirle que soy muy respetuoso. Ajá. Lo que usted acaba de decir es muy cierto. Soy muy respetuoso de las diferentes religiones que existen, ¿verdad? Yo creo que cada religión tiene sus cosas muy buenas, ¿verdad? Yo fui formado en el Evangelio, ¿verdad? Mi mamá solo vino a Petén en 1979 y lo primero que hizo fue buscar su iglesia y estaba hasta allá por donde vivía mi amigo Melvin Vázquez, justamente enfrente. Ahí estaba la iglesia de la Profesión Universal. Y nos íbamos caminando en ese entonces desde la universidad hasta donde vivía el doctor Melvin Vázquez. Y estaba re lejísimos, pero hermano nos llevaba porque esa era su iglesia. Todos los domingos a la escuela dominical. Porque anoche ya no podía ir, ¿verdad? Entonces, ella siempre, hijos a la escuela dominical. Tanto que me hacían chiste porque yo siempre he sido alto, ¿verdad? Y los niños de la escuela dominical van hasta las 12. Hasta los 12 uno es niño. De los 13 uno ya es adolescente. Entonces, ¿qué pasen los niños? Los niños decían, usted es niño, pase. Y yo pasaba y, ese ya no es niño, ese ya está grande. No, decía, tengo 12, todavía no tengo. Entonces, pero nos inculcaron los principios, ¿verdad, Milton? Okay. Yo creo que nadie puede decir, a mí nunca me van a una iglesia. Todos. Entonces, pero yo admiro, por ejemplo, al testigo de Jehová. O sea, van de casa en casa, Yo admiro a los adventistas, ellos andan de casa en casa predicando sus enseñanzas. Yo admiro a los mormones, o sea,
ese entusiasmo que le ponen a predicar su creencia, ¿verdad? Sus palabras, porque ellos andan de casa en casa, los élderes ahí andan, ¿verdad? Hablando, enseñando, apoyando. Ahí mira usted algunos que andan ahí corriendo con la gente, ¿verdad? Entonces, cada una de las religiones tiene su parte buena, ¿verdad? Entonces, yo en cierta época fui muy devoto en la iglesia. ¿Qué iglesia? Yo a la Profecía Universal. Okay. Nos íbamos a la Profecía Universal. Y tengo muchos amigos, hermanos. En la pandemia se fueron 2 personas muy queridas, que era el pastor Mario Galindo y su esposa, ¿verdad? Y despuesito se fue el hermano Froilán Morales, que era el otro pastor, gente muy de Dios. Creo que ¿verdad? era el de la tercera, ¿no? El de la Boulevard, el del Boulevard. Sí. Entonces, sí, yo lo conocía. Él, pues, 2 personas muy queridas que eran de mi época, cuando yo soltero andaba con ellos en la iglesia. Me gustó mucho y ahí esa fue otra parte de mi forma, de aprovechar lo que yo sabía de enseñar, o sea, lo que yo aprendí con el finado Edgar Palma de enseñar, yo lo aplicaba en la iglesia enseñándole a la gente. O sea, yo leía la Biblia, entonces los hermanos decían, qué bonito cómo usted enseña. Entonces, qué bonito, a mí me gusta como usted nos viene a enseñar, pero yo lo había aprendido de dar mis charlas de agronomía, ¿verdad? Entonces, por cuestiones de universidad, por cuestiones de tiempo, uno deja de ir, y de un momento en que uno siente que ya no dan ganas de ir, ¿verdad? Pero uno tiene los principios y uno trata en la medida de lo posible de mantenerse en eso, ¿verdad? De que no lo vean a uno, porque a mí me entristece cuando yo conozco una persona que es cristiana. Claro. Y que de repente uno la ve en lo peor, ¿verdad? En los vicios, en las drogas, y dice uno, pero ¿qué pasó? Si él era un buen cristiano y ¿qué le afectó? Entonces es duro, a mí me duele cuando uno ve ese tipo de personas. Cuando uno ve a la persona que por alguna razón no va, pero que está ahí, dice uno, bueno, al menos está bien, ¿verdad? Pero duele cuando uno los ve mal. Entonces, nosotros nos hemos criado en el Evangelio. Mi mamá es fiel creyente y yo no dudo de que muchas de las cosas buenas que a mí me pasan es porque ella pasa doblando rodillas y pidiéndole a Dios. O sea, eso es algo que yo lo sé, ¿verdad? Sí. Es algo que yo lo sé. O sea, mi viejita ahí está todas las noches, todas las mañanas, pidiéndole a Dios, ¿verdad? Sí, esas batallas espirituales. Esas son unas batallas que yo cuando yo la acabo de ir a ver, y créame que la veo y digo, mi viejita, ya 73 años. Y uno dice, cualquier momento ya no va a estar ese ser, ¿verdad? Tan amado. Sí. Y digo yo, Dios mío, yo estoy aquí así bien por ella, ¿verdad? Porque yo sé que Dios la respalda mucho a ella. ¿Y? Algún día usted la va a conocer y se va a dar cuenta de que ese ser que es mi mamá emana ese amor. Uno dan ganas de abrazarla, solo de verla. Emana la gracia de Dios, ¿verdad? Sí, y usted, créame que no me lo ha dicho una persona. O sea, lo dice mucha gente. No, hombre, es que hermana Yoli. Entonces, tengo esa bendición de tener todavía a mi madre con vida. Qué importante esa parte, porque a mí me pasa lo mismo. Yo a veces le pasan cosas buenas a uno, y mi mamá era de aquellas personas que igual, o sea, se sentía esa sensación de humanidad, de amor hacia las personas. Recuerdo bien que la casa de mi mamá, o sea, venía mucha gente. Que venía un primo de Jutiapa, que de la capital, que de no sé dónde, es el hijo de la Marta de no sé dónde, y se va a quedar aquí en la casa, y se quedaban 2-3 días, y yo decía, o sea, pero qué bonito. O sea, la casa de mi mamá era como que el centro, ese centro donde la gente quería ir. De convergencia. Llegaba a fin de año y los tamales, vamos a ir donde mi mamá y todo eso. Y pues falleció mi mamá ya hace 7 años y se acabó toda esa parte. Pero lo que sí yo conecto con ustedes, de que mi mamá a las 3 de la mañana era todos los días, todos los días orar, y por mis hijos, y por mis hijos, y por mis hijos. Y escuchar eso, cuando uno escucha eso, yo escucho a mi mamá, a veces yo llego porque ella está en Morales, y ahí hay una casa de 2 niveles, piso de madera. Entonces, pero cuando yo me quedo siempre arriba, ¿verdad? Y yo la escucho a ella cuando ella estaba orando. Y eso... Eso pega. Tengo la suerte de no quebrarme ahorita.
pero eso toca el alma. Y fíjese que hay algo importante que quizás no estamos viendo, porque si usted dice que gracias a eso usted recibe la gracia de Dios en su vida, en todo el entorno de lo que usted vive, a donde va todos los días, ahora nosotros, ¿qué estamos haciendo por nuestros hijos? Ese es un tema que uno lo cuestiona, ¿verdad? Porque yo me pongo a pensar, digo yo no estoy llevando a mis hijos a la iglesia, ¿verdad? Yo no me levanto a las 3 de la mañana. Yo no me levanto a las 3 de la mañana. No, si uno se levanta a las 6:30 a bañarse, cambiarse para el trabajo. O sea, fíjese que Milton, uno llega a una etapa, yo tengo 51 años, y uno empieza a ver la vida distinto. Yo pienso de los 50 en adelante. Uno empieza como aquel niño que fue a una piñata y recogió una bolsa de dulces y los primeros se los comió como loco. Pero ya los últimos, cuando le quedan unos días, dice, esto me lo voy a saborear más despacio, porque ya me queda, ya no me van a quedar. Entonces uno empieza a saborear los años con un pensamiento distinto. A mí no me interesan las cosas materiales. Porque yo, ¿para qué? Mira, el nivel de vida, dice uno, son, ¿qué? 80, 90 años, si bien nos va. Sí. Tengo 50, me quedan 30, y si bien nos va, si Dios así lo permite. Entonces, ya a los años uno los empieza a ver distinto. Entonces, a mí no me ambiciona lo material. Claro, uno quiere estar bien, ¿verdad, Milton? Uno quiere que sus hijos estén bien. Pero de mis hijos que les cueste lo que ustedes van a tener. Porque usted sabe que muchas veces muchos padres heredan a sus niños y todo lo echan a la borda porque no les ha costado. Entonces yo les he enseñado a mis hijos a trabajar. Hijos, ustedes tienen que aprender a trabajar, ustedes tienen que ganarse su salario. Y el día de mañana, si yo les voy a dejar algo, pues qué bueno, porque nosotros empezamos de cero. No sé cuánto le dejaron a usted, pero yo empecé con menos 30. No dejaron nada. Físicamente o dinero no nos dejaron. Sí, hablando de materialmente, claro, ¿verdad? O sea, igual nosotros, mi papá dejó 100,000 empezando emprendimiento. No, como amigos que empiezan con una empresa, ¿verdad? Claro. Ya tienen, nosotros empezamos de cero, o a veces con menos 30, pues ya con una deuda de 30,000 quetzales. Sí. Pero entonces, eso nos formó también a ser luchadores y emprendedores. Y usted recordará, estoy en el tema político, quiero tocar eso así muy, muy brevemente. Pero yo le digo a mis hijos, porque mi hijo, el más pequeño, Zair Bernales, tiene 16 años. Y él me decía hace poquito, papá, él es muy, muy analítico. Y usted va a participar. Profundo para las preguntas. Usted va a participar. Pues no sé, le digo, estoy en eso. Piénselo bien, me dice, porque la gente muchas veces no agradece. Entonces me dejó pensando, ¿verdad? Digo, ¿cómo este muchachito de 16 años me dice eso? ¿Qué ha visto él? Entonces, le digo, hijo, uno hace las cosas por convicción. Y yo creo que si uno se plantea algo, y yo soy de las personas que los objetivos que me he trazado, los he logrado. Porque si usted se traza un objetivo, es porque lo quiere lograr. Yo soñaba con ser agrónomo desde los 6 años, desde sexto primaria. Yo quería ser agrónomo. Y yo decía, yo voy a ser agrónomo, y luché y me examiné y gané, porque en ese entonces había que ganarle a 1,500 estudiantes. De 1,500 estudiantes entraban 100. O sea, usted tenía que ganar a 15 compañeros. Entonces, de 1,500 que nos evaluamos, ganamos 100. Y de 100 que ganamos, nos graduamos como 42, 46. O sea, el 50% nos graduamos. Entonces, luego pasaron los años y dije, yo quiero ser profesional universitario. Y yo dije, bueno, voy a estudiar en la universidad, y me metí a la universidad y cerré la universidad. Yo dije, voy a hacer un emprendimiento. Yo quiero formar mi empresa y quiero que mi empresa sea grande y quiero crecer. Y nosotros hemos ido a Barberena, hemos ido a Jalapa, hemos ido a Salamá, hemos ido a diferentes partes del país a hacer trabajos de jardinería. Es una empresa que ya nos conocen a nivel nacional. Claro. Entonces, logramos ese objetivo. Quiero tener una familia. Tengo 3 hijos preciosos. Ya mi hija tiene 23 años. Si Dios permite, entre 2 años ya es médica veterinaria. Mi otro hijo está estudiando también. Entonces, he logrado cada uno de mis objetivos, ¿verdad? Entonces, dice uno, bueno, ahora hay que hacer algo por nuestra comunidad. Porque mucha gente solo critica en las redes sociales. Solo critica al político. Sí, que mañoso, pero nadie quiere hacerlo. No. Alguien tiene que hacer esa parte. Porque entonces, ¿qué pasa si dejamos que los mismos gobiernen? Entonces,
Sí, entonces no critiquemos. Si quieres cambiar algo, tienes que Tiene que involucrarse uno. Entonces, yo siempre he sido de las personas y siempre se lo recalco a mis hijos. Claro. Uno va a ir dejando un legado. Y mi apellido pues no es muy común, ¿verdad? Mi apellido es Bernales, nosotros somos de Jutiapa, es mi papá. Pero yo le digo a mis hijos, yo nunca quiero que el apellido que ustedes digan, miren, ahí va el hijo de ese ladrón. Y yo voy con la frente en alto, porque a usted lo podrán acusar. Claro. Pero usted sabe su conciencia. Por supuesto. Entonces, la gente puede inventarse cosas, pero usted sabe realmente cómo está. Entonces yo digo, yo sé cómo estoy yo sé lo que pude hacer, yo sé lo que no pude hacer, yo sé a dónde fallé, dónde no fallé, pero yo sé que un centavo no me agarré de la función pública. Entonces eso me da tranquilidad y le digo a mis hijos, miren, lo que tenemos a mí me ha costado por años, yo no lo voy a echar a la borda. Entonces, volviendo al tema religioso, que nos salimos un poco de eso, yo creo que es una materia que hemos perdido, ¿verdad? Al menos yo en lo personal, porque yo sí no le he inculcado a mis hijos ese amor a Dios. Yo sí siempre les digo, hijos, oren antes de acostarse. Pídanle a Dios en la mañana antes de irse a trabajar. Porque al menos yo sí lo hago. O sea, hay días en los que uno se levanta tan afanado que uno no lo hace. Sí. Pero al menos yo en la mañana, Dios mío, este día que sea de bendición para todos nosotros, para mi familia, para mis hijos, ¿verdad? Que todo salga bien este día y ¡pum! A trabajar. Tal vez uno lo hace a la carrera, pero al menos tengo ese momentito. Y en las noches, antes de dormirme, aunque sea acostado en la cama, Dios, gracias por este día, por la salud, por lo bueno, por lo malo que pasó, por los amigos, por todo. Gracias y guárdame esta noche, guarda a mis hijos, guarda a mi familia, guarda a mi mamá, guarda a todo el mundo. Y ¡pum! Me duermo. O sea, siempre tengo esa costumbre. Entonces, y siempre a mis hijos a veces un mensajito, hijos, miren, no se olviden, dale gracias a Dios. Pero nos falta mucho más, ¿verdad? Eso no es necesario, no es suficiente. Yo creo que tal vez lo hacemos, pero muy superficial. Muy superficialmente. O sea, pero mi mamá, eran de batallas. Las batallas eran de rodillas. Exacto. Orar no 10 minutos, no 15 minutos. Era una hora mínimo. Una hora, como mínimo. Hoy estaba viendo un video de Dante Gebel que hablaba de esa parte, que dice que con 12 minutos al día que uno ore, que es suficiente, ¿no? Pero yo creo que es por todo cómo vivimos, de afanados, de tantas cosas que tenemos. Pero yo digo esa parte, ¿va? Si yo, Milton Ramírez, y usted, Joel Bernales, recibimos bendiciones por esas oraciones que hacían nuestras mamás, pero es que la intensidad y la fe. Ahora, cuando yo me levanto, o sea, si usted honestamente cuando se levanta, ¿cree que lo hace con esa misma intensidad y con esa misma fe que su mamá? Yo sí creo y sí tengo fe, pero llegar al nivel de mi mamá no. Ahí está. Llegar al nivel de mi mamá no. O sea, porque ellos lo hacen con mucha convicción. O sea, ellas lo hacen. Y mire, es algo que yo también quería traerlo a colación, el tema de mi abuelo. ¿Qué es lo que nos mata hoy en día a los seres humanos? El estrés, las deudas, las preocupaciones, los afanes de la vida, las cosas materiales. Que queremos una casa, queremos un carro del año, queremos esto, un pantalón de marca. Y mi abuelo eso nunca le importó. ¿No? Él nunca le interesó, él jamás se metió en crédito, él nunca le debía nada a nadie. Él a las 5 de la tarde cenaba, a las 7, si mucho, él se iba a dormir. Si se dormía a las 7 de la noche, imagina como a las 4 de la mañana ya estaba despierto. Y él, aunque fuera Navidad, un ratito estaba en hora y decía, bueno, feliz noche a las 8, ya, si mucho, Navidad a las 8 llegaba y se iba a dormir. Entonces, llegó a vivir 94 años sano. 94 años. Él lamentablemente tuvo un accidente con una vaca que lo golpeó. Pero si no, creo que mi abuelo estuviera... Y él estaba trabajando de 94 años. Yo tengo 51 y ya me duele el cuerpo. O sea, pero ¿a qué voy? Él vivía una vida tranquila. Sin deudas. Sin afanarse. Eso es algo bien importante que debemos de ponerlo a pensar. Y le decía esto porque a veces yo me hinco a orar y digo, Señor, te pido... Y pues mañana tengo que ir a hacer esto. Y se le empieza a meter a uno a la mente las cosas que tiene que hacer. Entonces uno se olvida de la oración y empieza a planificar qué va a hacer mañana. Y el mañana no es de nosotros. El mañana no es nuestro, ¿verdad? Uno hace planes y uno no sabe. Entonces,
a veces nos afanamos tanto. Y le decía eso también por la etapa en la que uno está viviendo, en la que uno debe de decir, bueno, tener lo necesario. Hay gente que se afana tanto por tener riquezas y al final no nos llevamos absolutamente nada. ¿Verdad? Entonces... O sea, ¿usted cree que no hay que... Bueno, yo creo que ahí diferimos en ciertas cositas porque yo digo, no te afanes, pero sí... Yo soy muy del criterio de que hay que trabajar como que... Hay una pequeña diferencia. Ajá. Le estoy hablando de los 50 años en adelante. Ah, ok. Perfecto. Usted todavía tiene tiempo. Todavía faltan 10. Todavía le faltan 10. O sea, a lo que me refiero es que de los 50 en adelante uno ve la vida distinta. Ah, ok. A los 20 uno tiene la energía para luchar y hacer lo que uno pueda hacer. Ok. ¿Verdad? Porque uno está en esa etapa de energía, de luchar, o sea, yo no estoy diciendo que no hagan nada, que no. Si usted tiene los 20 años a los 50, hagamos lo que podamos hacer. Ah, ok, perfecto. Pero ya de los 50 en adelante usted empieza a ver la vida de una manera distinta. Sí, como que se la lleva a... Ya lo que logró hacer, lo logró hacer. Ok. Porque a esa edad usted como que empieza tiene que empezar a disfrutar. Me decía hace poquito mi gran amigo Héctor Guzmán, lo voy a mencionar aquí. Me dice, Joel, yo me pude jubilar hace 12 años de maestro. Eso me decía hace poquito ahí en un centro comercial. Y dice, mira, por tonto no me jubilé. Ahí quería estar yo, me dicen, haciendo bilis, haciendo cóleras, y mira, hoy todo enfermo. Hoy jubilado y enfermo, ¿ya para qué? Sí. Yo hace 12 años hubiera disfrutado mi jubilación. ¿Y ahora ya para qué? Y entonces dicen, no, a eso voy, ¿verdad? Sí. Que a esta etapa entonces uno ya debe disfrutar un poco más la vida. Ya lo que uno logró hacer, es de cuidar lo que uno... Entonces, pero da tristeza ver que a veces llegamos a los 50 y llegamos sin nada. Totalmente. Eso es lo duro, ¿verdad? Porque uno... En la vejez uno no sabe si los hijos a uno lo van a cuidar. Literal. Pero fíjese, Joel, que aquí va algo bien importante que me gustaría que piensa usted de esto, de que a veces no le ponemos tanta importancia al tema del dinero. Y ese es un conflicto. ¿Por qué? Porque la gente dice, es que tú eres ambicioso porque solo pensás en el dinero. Es que tú solo dinero todo. Pero es que y se la voy a poner así y usted me dice qué es lo que piensa de esto. Me dice un amigo, vos Milton, me dice, pero vos cuando hablo con vos siempre hablas de que el dinero y que hay que tener libertad financiera. Yo conocí el término libertad financiera hace aproximadamente como unos 12 años. Y me quedó aquí y eso me despertó la mente totalmente. Pero con ese amigo me decía, mira, pues Milton, pero ¿por qué? Me dice, mira, si uno tiene que ser feliz con poco. Mira, pues le digo, pero para poder decir que eres feliz, definamos felicidad, le digo. Y para ti puede ser la felicidad una cosa, para mí es otra. ¿Va? Entonces decime qué es lo que a vos te hace feliz. ¿Va? Mira, me dice, fácil te la pongo, me dijo. Ajá, decime, le digo. Mira, me dice, yo cargaba 300 quetzales en la bolsa, me dice. Pasé a la despensa, compré víveres, me dice, y por mi casa hay una familia que son bien pobrecitos, me dice. ¿Sabes qué hice? Me dice, compré víveres y se los llevé, me. Eso de darme, dice, y quedarme y a mi casa sin los 300, me dice. Eso de darme, dice, a mí me llena de satisfacción. Le digo yo, ¿y eso te hace feliz? Sí, me dice, eso a mí me da satisfacción. Le digo yo, perfecto, ahora te la pongo de esta forma. Hagamos de cuenta que no tenés 300 quetzales. Hagamos de cuenta que tenés 1,000,000 de quetzales en tu cuenta de banco. Y en vez de regalarle 300 quetzales en víveres, vas, les construís una casa y becás a los niños de esa familia. No serías solo feliz, le digo. Serías triple y cuádruplemente feliz. Y entonces, ¿dónde está la responsabilidad? Le digo, hace dinero, porque Dios te dio la inteligencia para hacer dinero. Pues hace dinero y por medio de eso hace todo aquello que te da satisfacción. Compartir con todos. En vez de tener a una familia, ¿por qué no venís y tenés una asociación donde tú le ayudas a un montón de gente? Una fundación. Pero entonces, ¿qué hay que hacer? Le digo yo, ¿ves dónde caes a mi punto? Hace dinero, le digo. Fíjese que... ¿Cómo lo ve usted? Ahí hay un... ¿Cómo le dijera yo? Hay un dilema. Y usted... Porque hasta qué punto el dinero es tan importante para uno. Y le voy a traer a colación un versículo de la Biblia. La raíz de todos los males es el amor al dinero. Cuando usted pone sobre todas las cosas el amor al dinero, ahí es donde está mal.
Claro. Entonces, cuando usted pone sobre su familia, sobre Dios, sobre todo el amor al dinero, ahí es donde estamos mal. Pero la ambición no es mala. O sea, ya una ambición desmedida, ahí es donde usted tiene que pasar dañando a otra persona para lograr su ambición, ahí es donde estamos mal. Pero yo creo que al final diferentes pensamientos vemos la vida de distinta manera. Entonces, yo sí, y le soy sincero, y usted no me dejará mentir, uno de los problemas matrimoniales es porque uno a veces trabaja demasiado. Sí. Yo salía a las 10 de la noche, regresaba el otro día a 3 de la mañana y a las 6:30 yo estaba en el trabajo. A mí casi no me miraban en mi casa. Entonces, trabajar duro, o sea, mi vida, yo he trabajado duro toda mi vida. Entonces, pero alguien me decía de una aldea, una mi amiga muy especial, me decía, ¿por qué se preocupa tanto por el dinero? Justamente lo que usted dice. Si uno puede vivir su vida con lo necesario. Con lo necesario. Pero tocó un tema que me gusta mucho y es el tema de ayudar. Y ahí es donde me decía, mire Joel, si usted con su negocio puede ayudar a mucha gente. Porque Dios me ha dado la oportunidad de poder tener ciertos ingresos y de poder apoyar ciertas necesidades. Pero hasta cierto punto, porque tampoco se va a quedar uno sin comer. Entonces, pero viene y tiene algo de razón y lógica lo que usted dice. O sea, si yo tuviera más, yo apoyara a más gente. ¿Verdad? Entonces, yo apoyo hasta donde me alcanza mi capacidad. Entonces, y es ahí donde viene también, dice uno, bueno, yo estando en otro lugar, yo podría apoyar más a estas personas. Pero lo bonito de todo es cuando usted apoya sin un interés a nada. Sí. Y cuando usted ayuda sin un interés a nada, a usted se le olvida que ayudó. Porque no está esperando nada a cambio. Pues si yo le doy algo a usted esperando que usted me lo devuelva, a mí nunca se me olvida. Yo le ayudé a este y nunca me devolvió lo que yo quería. Claro. Pero mire qué bonito es cuando uno va. Yo me encuentro a gente y me dice, oh, don Joel, muchas gracias. Y esta señora, ¿quién es? No me acuerdo quién es. Muchas gracias, dice, por su apoyo. Yo, no tenga pena. Yo digo, pero ¿en qué le ayudé? A mí se me olvida. Porque aunque sea algo tan pequeño, muchas veces la gente lo agradece. Y hay gente que no. Hasta en la Biblia recuerda los leprosos que Jesús sanó, los 10 leprosos. De los 10, ¿cuántos regresaron a darle gracias? 1. Nosotros se sanaron y se fueron contentos, alegres, ni le dijeron gracias a Jesús por haber sanado. Claro. 1 regresó y le dijo gracias, ¿verdad? Entonces, pero cuando uno da sin esperar nada de la persona, sino que esperando del de arriba. Entonces, esta mi amiga ve la vida de una forma distinta. Ella dice, yo con que tenga lo necesario, yo soy feliz. Yo no me afano, pero yo me voy a la playa tranquilo con mi hija. Yo disfruto mi fin de semana. No me estoy afanando por tener dinero. En cambio, uno a veces hasta fin de semana, sábado, domingo, porque uno quiere. Pero también hay que pensar que uno debe prepararse para llegar a su vejez. Ahí es donde encaja lo que usted me está diciendo. Porque si usted a los 20, a los 50, usted no hace nada, nosotros no tenemos una jubilación. ¿Y de qué vamos a vivir después de los 50? Las fuerzas no son las mismas. Llega a los 60, llega a los 70 y perdimos la fuerza. Trabajo de los 50 ya no recibe uno en ningún lado. Queremos jóvenes, dice, de 20 a 35, ya de 40 ya está viejo uno. Entonces, tenemos que ir preparando esa última etapa, ¿verdad? Claro. ¿De qué vamos a vivir? Sí, para no ser carga de hijos, para no ser carga de nadie, ¿verdad? Entonces, pero yo sí creo y soy de la idea de que debemos de luchar por lograr hacer lo más que podamos para poder disfrutarlo en la vejez. Sin afanarse y sin poner como que prioridad. Exactamente. Sin que sea primero el dinero sobre todo lo demás y que usted tenga que dañar a terceras personas por el amor al dinero. Sí. Créame que es un hilo muy delgado. Sí, es totalmente. Yo creo que es un tema bastante delicado porque mucha gente, por ejemplo, yo soy quizás un poco, no podría decir tajante, pero soy muy directo en el tema de decir, mira, es que yo prefiero vivir para mi comida, con que tenga para mi comida. Yo siempre digo una cosa, esa mentalidad a mí no me gusta y no me agrada. ¿Por qué razón, Joel? Porque digo, bueno, para crear un cambio realmente en un pueblo, en una nación, pues nosotros tenemos que empezar a decir el pensamiento. Porque el día de mañana, yo he visto amigos, por ejemplo, que se accidentan, Joel, tienen un accidente y el pie y la operación 40,000 quetzales y toca que pedir ayuda a los demás.
Entonces digo, no está mal pedir, pero entonces digo yo tengo que preparar a mis hijos, es decirle, educación financiera. A mí nunca me dieron educación financiera. La única educación financiera que yo recibí era ver a mi mamá y a mi papá luchando por aquel dinerito, porque comprar comida para sobrevivir. Y esa era la única vez que yo miraba dinero, ¿verdad? Pero entonces digo yo, bueno, hoy en día nosotros como papás y como personas y usted que tiene el interés, digamos, político, yo creo que es importantísimo esa parte de tener la educación financiera primero con nuestros hijos, para que nuestras generaciones, tal vez no es como librarlos de sufrir lo que nosotros sufrimos, pero por lo menos crearles las condiciones de que ellos estén más preparados para poder hacer algo diferente. De que a temprana edad, digamos, puedan ellos tener esa libertad financiera, de poder decir, bueno, ya no sufro con el tema de dinero, no tengo necesidad de estresarme tanto, voy a disfrutar con mi familia, voy a viajar, voy a hacer esto, voy a hacer lo otro sin afanarme tanto, porque la escasez también genera frustración. Correcto, y eso da estrés. Correcto, así. O sea, no tengo pagar la energía, o sea, me van a correr de la casa porque no tengo para pagar. Usted ha visto últimamente, yo he visto muchas historias de personas que se han quitado la vida por el endeudamiento, ¿verdad? Uh-huh. Por los cobros. O sea, es una desesperación, es algo asfixiante. Y es algo que lo puede matar a uno, ¿verdad? El endeudamiento financiero. Mire, yo creo que usted mencionó algo muy importante y yo soy de la idea de que debemos de cambiarle un poco el chip a nuestra gente. Eso. Fíjese que yo soy de la idea, por ejemplo, y es algo que volvemos al tema de mi abuelo. Uh-huh. Mi abuelo era a las 5 o 6 de la tarde y todavía andaba con su bombo fumigando. 5 de la tarde todavía andaba trabajando. Uh-huh. El domingo sí era dedicado a Dios, ¿verdad? Pero claro, el sábado trabajando. Entonces, nuestros jóvenes, ¿qué pasan haciendo? O sea, antes, yo no sé si a usted le pasaba, pero mi mamá decía, bueno, quiero leña en el polletón y quiero el terreno chapeado. Uh-huh. Cada cierto tiempo, ahí estábamos volándole machete, limpiando el terreno, recogiendo la basura, la leña, la manteníamos, el terreno humildemente, pero limpio. Uh-huh. Entonces, ahora no, los patojos en el celular. Y la gente se ha acostumbrado a que papá gobierno les dé todo. Uh-huh. A que la municipalidad dé todo. Uh-huh. Antes, por ejemplo, las escuelas las chapeaban los padres de familia. Uh-huh. Ahí llevan todos los patojos padres de familia. Ahora lo tiene que hacer la municipalidad. O sea, sí, todo se ha vuelto pero todo se ha vuelto porque los mismos políticos lo han convertido en eso, uh-huh, en una piñata, ¿verdad? Entonces, la gente ya solo pone las manos para recibir. Le vamos a enseñar a la gente que tenemos que producir. Uh-huh. Yo soy de la idea que la gente debe capacitarse y aprender. Uh-huh. Pero no solo aprender a hacer algo, debe capacitarse a negociarlo, porque viene la parte de la comercialización. Entonces yo soy de la idea de que debemos de enseñar a nuestra gente a que ser emprendedora. Uh-huh. No solo a ser asalariados, a ser emprendedores. Es que ahí está el tema. Ahí está. Y entonces tenemos, mire, yo felicito a tantos jóvenes que últimamente en las comunidades han estado aprendiendo, por ejemplo, a guías. Uh-huh. Tenemos una maravilla en Flores. Uh-huh. Tenemos Tikal, tenemos Yashá, tenemos La Isla. No, Petén es el futuro. Sí. O sea. Y entonces, los jóvenes han estado mucho sacando cursos de turismo, para guía de turismo. Uh-huh. Se hacen un dinero para pasarla bien, uh-huh, ¿verdad? No digo que se van a volver ricos, pero es un emprendimiento que ellos tienen y es algo que debemos de impulsar, ¿verdad? Aprovechar al máximo el turismo. Uh-huh. La estadía del turista en Petén es muy poca. El uh-huh turista viene, pum, se va, viene y se va. O sea, entre más tiempo el uh-huh turista está en el área, uh-huh, más recursos deja. Porque ya se queda unas noches en el hotel, ya come más tiempo en el restaurante, ya visita más lugares, ya usa las lanchas, ya usa el tuk-tuk, ya el restaurante compró más tortilla, ya el agricultor vendió más maíz. Entonces, todo es una cadena. Totalmente. Entre más tiempo el turista pase en el área, más ingresos van a haber. Entonces, todo esto requiere que el turista venga. Uh-huh. Entonces, hay que crear las condiciones para que el turista venga y que nuestra gente esté preparada para poder recibir al turista. Entonces, estamos cayendo en el tema de que a mí sí me gusta impulsar proyectos de desarrollo para que nuestra gente genere ingresos y apoyo a la familia. Uh-huh. Porque mire, Milton, nosotros tuvimos una etapa en mi niñez, uh-huh, en las que decía, hoy no hay nada que comer. Hoy no hay nada que comer.
decía mi mamá, tu papá se fue a traer chate y ya venía en 8 días y ya lleva 20 y no aparece. Y la vergüenza de ir a pedirle al vecino, mire, ¿será que me regala una tortilla? No, ¿verdad? Entonces, Dios siempre mandaba personas, a ángeles que llegaban y miren, aquí les traje una bolsita de pan. Entonces, eso a uno lo marca, ¿verdad? Y uno dice... ¿Y sus hijos no han pasado eso? Mis hijos no han pasado eso. Entonces yo digo, hay mucha gente que está aguantando hambre y que uno no lo sabe. En el área central usted dice, no, aquí la gente está bien. Pero usted, ¿debido a qué cree, Joel, que pasa Hay esto? muchos factores. Uno de ellos es la desintegración familiar. El otro día, por ejemplo, fui a un barrio aquí a visitar a unos niños. Y mire, la señora vive en un cerro, una casita de nylon, forrada de nylon. Casualmente que había una gran tormenta y el agua pasaba por todo el piso, porque es una ladera y todo el piso, todo el agua pasaba, ellos parados en un bloque. ¿Qué pasó? El señor abandonó a la señora con 4 niños, ¿verdad? Entonces la señora lava, plancha para poder sobrevivir y eso es uno de los problemas serios que tenemos, ¿verdad? La desintegración familiar. La irresponsabilidad muchas veces, ¿verdad? De algunos padres, porque yo pienso que si usted no puede hacer vida con alguien, está bien, o sea, ni modo, ¿verdad? Pasa, pero no perder la responsabilidad de los niños, ¿verdad? Entonces, eso es uno de los temas. Lo otro es los gobiernos, a los gobiernos les interesa quizás que no despierte la gente. Mire, vamos a Taiwán. ¿Por qué Taiwán se desarrolló? Porque ellos le dedicaron todo a la educación. Le metieron a la educación. ¿Qué tipo de educación? Educación desde primaria y la disciplina y enseñar a los jóvenes desde niños que los jóvenes tienen que ser emprendedores. Entonces, ¿qué pasa? Si usted no es un maestro apto, cada fin de año se le hace una evaluación. Y si usted no califica o ya está atrasado, otro maestro. Pero la educación es lo fundamental. Entonces, la gente ha salido de su desarrollo empezando por la educación y evitar los gobiernos corruptos. O sea, porque eso nuestro país es rico. No, Guatemala es un país rico. Tenemos tanta riqueza, pero ¿qué es lo que pasa? Guatemala es un país rico. Cada vez que llega alguien al puerto se vuelve un rico más. Sí, pero fíjese, Joel, que yo sí creo mucho en el tema de la educación, pero el tipo de educación, no tenemos educación financiera. Es que ahí vamos, o sea, no es solo una educación de enseñar a leer y escribir. O sea, no es solo eso, ¿verdad? Es inculcar desde niño, desde la niñez, inculcarle a la gente de que hay que trabajar. Esa disciplina, mire, usted mira videos, por ejemplo, de los japoneses. Esa gente desde 7, 8 años el niño ya es independiente. Ya no espera que le arreglen la cama, ellos ya arreglan la cama, ya hacen su comida. Ellos ya los crean con una disciplina, cosa que nosotros no tenemos. El domingo me levanto a las 11. No. O sea, no tenemos eso de trabajar, ¿verdad? Entonces, hay que enseñar desde niños esa disciplina, la disciplina financiera. Es que todo redunda ahí. Si usted gana 10,000 y se gasta 20,000, usted va a vivir endeudado. Entonces, enseñar, bueno, yo tengo un recuerdo de mi amiga que estudió en la universidad conmigo, y es alguien que la quiero mucho y la aprecio, y mire, ella me decía, mira, mi papá me manda 3,500, y cuando a veces yo llegaba tenía sus bolsitas. ¿Y eso qué es? Mi gasto de la universidad, mi cuarto, mi luz, mi esto y mis fotocopias, y me quedaron 20 quetzales para el mes. Todo bien organizado. Yo le decía, vamos a la caseta. Hoy no tengo dinero, ya me gasté los 20 quetzales que yo tenía. O sea, una disciplina, nada de que me voy a comer lo del otro mes. No, ella sabía cuánto tenía y cuánto podía gastar. ¿De quién le enseñó eso a ella? Me imagino que los papás, ¿no? Sí. Me imagino que sus papás le enseñaron esa cultura financiera. Entonces, todo debe empezar desde ahí, ¿verdad? Lo que usted decía, uno mira desde los padres, uno ve el ejemplo de sus papás. Entonces, muchas veces uno gasta en cosas que no vale la pena. O sea, muchas veces nuestra casita, y no es juzgar a nadie, pero nuestra casa está cayendo porque hagamos un iPhone. ¿Cuál es el último? El 17. 17. Entonces, el que se raya solito. Sí, hombre. Entonces, a veces tenemos prioridades. Yo he ido a casas muy humildes con una gran pantalla de 50 pulgadas, ¿verdad? Entonces, no tenemos prioridades en nuestra vida, ¿verdad? Hay cosas que deberían ser prioridad. Entonces, hay cosas tan sencillas.
que uno debe de manejar en la administración financiera. Sí, pero fíjese, Joel, que hay algo que usted dice que tocó, y es de que los grandes gobiernos a veces no les interesa que la juventud despierte, ¿va? Que conozcan la verdad. Nos engañamos con una bolsita. Sí. Entonces, por ejemplo, ¿por qué se llama Mutación Podcast, va? Porque yo siempre creo que cuando nosotros desarrollamos, ¿verdad? La metamorfosis, cambiamos nuestra forma de pensar. Yo no recibí una educación financiera. Hoy en día, que estamos en el tiempo de la tecnología, nos metemos a YouTube. Si ahorita ponemos aquí educación financiera, nos va a aparecer un sinfín de videos. En TikTok, por ejemplo, hay un sinfín de personas que educan financieramente, cómo ahorrar, cómo hacerte rico, digamos, en 10 años, cómo empezar un negocio. Estaba viendo una serie, bueno, no la estaba viendo, me apareció un video que habla de una serie en HBO que habla de un multimillonario que se fue de encubierto a una comunidad con $100 y una camioneta vieja. Y entonces él se va a volver millonario en esa comunidad. Empezando desde cero. Entonces digo, estamos rodeados hoy en día de tanta información, pero... Y voy a poner de ejemplo a mis hijos, ¿va? Mis hijos... ¿Cuántos hijos tienen, por cierto? Tengo 3 que son hijastros y tengo uno que es original, diga usted. Entonces... propio, digamos. Propio, pero me doy cuenta, hay uno que tiene 18 años, él está en Estados Unidos, y yo a veces le comparto videos de financieros y todo, y no me contesta porque está interesado en otro tipo de cosas, ¿verdad? Entonces digo yo, ¿qué es lo que está pasando en realidad? Entonces con los más pequeños yo trato de decirle, bueno, eres niño, sé feliz, disfruta, te doy tus juguetes, pero también necesito que veas sobre finanzas para niños, porque hay finanzas para niños, ¿verdad? Entonces digo yo, en la casa podemos empezar a inculcar ese tipo de cosas. Y hay información gratuita. Empezando a inculcar lo del ahorro, por ejemplo, ¿verdad? No les gusta ahorrar. No mucho menos ahorrar. O hay personas que ahorran, pero no saben cómo invertirlo. Y acuérdese que el que no arriesga, no gana. No gana. Usted ha arriesgado muchísimo. Yo he arriesgado muchas cosas. Y me ha llevado la fregada en un par de negocios. Porque digo, voy a apostarle aquí, pero si no arriesgo, entonces no gano. He arriesgado en muchas cosas, en unas hemos ganado, en otras hemos perdido, pero de eso se trata el negocio. ¿Qué piensa usted de la palabra o de la frase soñar en grande? Pienso que así tendría que ser. Debemos soñar grande. Soñar y porque si nosotros nos vamos con pequeñeces, nos quedamos toda la vida como estábamos hablando para pasarla. Tenemos que soñar cosas grandes. Y tenemos que soñar y creer las cosas. Porque nosotros no creemos lo que estamos haciendo. Yo siempre he dicho eso. Si yo no creo ni en mí mismo, yo le decía, hablando políticamente eso, ¿verdad? Si mi equipo no cree que yo voy a ganar una elección, entonces estamos equivocados. Sí. O sea, si yo mismo no creo que no voy a ganar una elección, entonces yo mismo, ¿qué puedo inculcar en mi equipo? Que sí estamos bien. Entonces, uno debe soñar en grande y creérselo lo que uno sueña. Yo pienso que para mí es algo que uno debe tenerlo, ¿verdad? Soñar en grande. Soñar lo más que uno puede llegar. Entonces, tal vez uno no logra el éxito total, pero llegar a lo más cercano posible, ¿verdad? Le apunto al cielo, pero toco aunque sea las estrellas. Aunque sea las nubes. Aunque sea las nubes ahí. Pero sí, exacto. Me mojo. ¿Y cuál es la filosofía que usted usa, Joel, en su equipo de trabajo? Mire, yo siempre... ¿Cuántos colaboradores tiene? Por el momento en el vivero tengo 6 directos. Tengo 6 que trabajan con la Gallo, son jardineros que están allá, y tengo 4 en el Intecap. Entonces, jardineros. Yo siempre trato de que la gente se exprese. O sea, yo siempre digo, miren, digan qué no les gusta, digan cómo se sienten, digan qué no les parece bien. Entonces, porque a mí no me gusta, y hace poco se lo decía yo a mi trabajador, porque él decía, es que yo siento que Joel empezó a decir ciertas cosas, ¿verdad? Entonces, yo lo senté y le digo, mire, yo he sido para usted un mal jefe. No, es que yo lo dije por mí. No, pero dígamelo así, no lo estoy ni atacando, dígamelo. O sea, yo quiero que usted me diga, porque yo quiero saber. Porque si yo aspiro, le digo yo, a obtener un cargo público
Pero si mis trabajadores piensan eso de mí, entonces estoy mal. Y a mí sí me gusta ser muy analítico y escuchar los comentarios. Usted me dice, Joel, usted está equivocado en esto. Le digo, ¿por qué? Usted me dice, por esto y esto y esto. Digo, tienes razón. O sea, a mí sí me gusta escuchar la versión de otras personas. No solo que usted me diga, excelente, Joel, está bien, hacer lo mejor. Porque hay mucha gente que hace eso. Que solo le hacen la barba a uno, ¿verdad? Que solo lo adulan. No, yo le decía hace poco a unos amigos periodistas, si Dios nos permite un día llegar, ustedes no solo me alaben, también digan lo malo que se está haciendo para uno poder verlo y corregirlo. Porque lastimosamente hoy en día solo lo bueno se menciona. No, porque no le van a cobrar. De todos modos, pero yo soy periodista de profesión. De profesión, bueno. Pero no la ejerzo. Pero yo voy a eso. Si usted dice, hoy me encuentro en esta calle que se encuentra en malas condiciones, miren, Milton dijo esto, mira, vayan a ver. Entonces, hoy me encuentro aquí en la calle que Milton dijo que estaba deteriorada, hoy estamos corrigiéndolo. O sea, para mí sería también sano que se diga lo malo que está pasando. Entonces, a mí sí me gusta que los trabajadores me dicen, mire, Joel, fíjese que lo que pasa es que a veces no nos hacemos trabajo porque la herramienta ya no sirve. ¿Y por qué no me lo han dicho? Es que va. Entonces, me gusta tomar en cuenta a la gente. O sea, una comunicación abierta. Una comunicación abierta, me gusta. De puertas abiertas, ¿no? Yo siempre les digo a ellos que el trabajo en equipo es importante. Claro. Un día les digo yo a ellos, miren, no es posible que porque un compañero no ha terminado, los demás estén en el camión esperando. Bájense, ayúdenle y vámonos. ¿Verdad? Ese es trabajo en equipo, salimos todos más rápido. No, porque como él se atrasó, hay que mirar a qué horas termina. Y los demás en el carro sentados. No, ayudémosle. Sí. O sea, el trabajo en equipo es fundamental. Entonces, el respeto es otra cosa. Yo les digo, vamos al Intecap a trabajar, muchachas, y van a ver, muchachas, cuidadito con andar tirándole piropos, ¿verdad? Sí, porque pasa el respeto, porque no es fulanito, no es la casa, el jardín. Sí. Entonces, el respeto. Es difícil controlar muchachos, usted lo sabe, pero trabajamos con esa filosofía del respeto, ¿verdad? Y que nuestra gente se sienta lo más a gusto posible en la empresa. Eso, luchamos por eso. No es fácil, es complicado, es difícil, hay muchos retos, hay muchas carencias, pero eso yo trato de que mi empleado se sienta satisfecho en el lugar donde está, ¿verdad? Sí, yo siempre he creído esa parte que a los que tenemos la fortuna, y digo fortuna porque si vemos lo negativo vamos a decir el dolor de cabeza, lo difícil de poder crear como que una autopista para que la gente que nos colabora, digamos, en el emprendimiento, en la empresa, pueda tener como que ese caminito para poder crecer. Claro. Y es increíble, y usted no me deja mentir, pero en el tema del emprendimiento, a veces uno se vuelve psicólogo, papá, de todo pasa, ¿no? De todo. Entonces, qué importante es eso uno como emprendedor, como empresario. Y precisamente hoy estaba hablando con Johnny Leorría, que vino a ver mi aire acondicionado, que le digo yo a él de que lo que sucede es que nosotros estamos aquí, ¿va? Pero le metemos tanto al emprendimiento que el negocio empieza a avanzar, pero a veces nosotros nos quedamos aquí en tema de conocimiento, ¿va? Porque entre más crece, más personas, más gente, más clientes, más obligaciones, y hay cosas que tenemos que gestionar. Entonces, como usted, como yo, como empezamos con un negocio, no tuvimos como que una educación como empresario. Y empezamos así a lo brusco. Como vaya saliendo. Como vaya saliendo, pero qué importante es uno en el camino irse preparando. ¿Usted como empresario ha recibido alguna capacitación o cómo le hace, digamos, como para gestionar todos los problemas que se le vienen, digamos, de personal, de inversiones, de control de clientes, consolidación de clientes? Sí, fíjese que hay algo que es bien importante, y acuérdese que uno no se las sabe todas, ¿verdad? Uno no se las sabe todas, entonces es donde uno recurre a veces a los expertos en ciertas cosas. Entonces yo he aprendido a lidiar con ciertos problemas en donde digo yo aquí sí tengo la idea, pero no me la sé. Entonces llamo a alguien que es el que me cubre esas partes. Y siempre he creído que uno debe de delegar. Hay cosas que usted tiene que delegarle a ciertas personas. Entonces he estado tratando de utilizar en cuestión de tecnología. Ya uno de 50 ya lo mata la tecnología. Los patos agarran y se meten a buscar cosas en el teléfono. Uno ya le cuesta. Entonces, pero hay
personas que se dedican a eso. Entonces hay videos, hay cosas que me hace ya una persona. En el tema de laboral hay personas expertas, yo llamo a esas personas. Y en el tema ya puramente administrativo, pues yo tengo una licenciatura en administración de empresas. Entonces eso pues me ayuda. Entonces yo administro la empresa y sé la parte agronómica. Entonces eso me ha ayudado mucho. Y créame que es bonito porque soy de las personas que creo que uno no debe ser envidioso con el negocio que tiene. Y parte de eso es que la mayoría de mis viveros son mis amigos. O sea, llegan al vivero, yo voy con ellos. O sea, no hay una rivalidad en cuestión de negocio. O sea, al contrario, todas las personas de acá Camino a la Granja son mis amigos. Yo llego con ellos, bromeamos y todo. O sea, no existe una rivalidad entre ellos porque vendemos lo mismo, al contrario. Entonces, es algo muy bonito. Al final somos una familia viverista, ¿verdad? Entonces, siempre he pensado eso, que hay cosas que no me las sé, yo busco quién y lo que no, uno debe de actualizarse, ¿verdad? Porque esto va creciendo, ¿verdad? Cada vez hay nuevas ideas. Ayer, bueno, hablaba con un amigo y me decía, mira, Joel, yo me dedico a macetas de interior. Ese es mi negocio, yo no me gusta afuera, yo todo lo que es interior. Y me mostraba él lo que hace, entonces digo, pues este es otro mundo. Otro mundo, exacto. Nosotros hacemos engramillado, jardines externos, pero ya lo interno es otro tema, ahora otras plantas, ya es maceteros bonitos. Entonces, la verdad que la jardinería es un tema muy bonito, muy amplio y es algo que me ha gustado por muchos años, ¿verdad? ¿Y le apasiona lo que hace? Me apasiona. Sí, pues. Sí, yo creo que cuando uno hace lo que le gusta, lo que le apasiona. Sí. Usted se levanta todos los días y dice, pues hoy voy a ir a hacer esto. Y no es un trabajo, sino que uno a veces quiere estar ahí. Y fíjese que es algo tan bonito porque yo recuerdo mis primeros jardines, ¿verdad? Lo que uno hacía. Y hoy que los míos digo yo, que lo que hacíamos hace 20 años, ¿verdad? Entonces, ¿cómo han ido evolucionando las cosas? Le cambiaría, hoy haría esto. Sí, hay muchas cosas que uno cambiaría. Antes todo era cuadrado, antes todo era redondo. Ahora los jardines van tomando diferentes formas. Uno ya va viendo, ya le va incorporando piedras, o sea, ya hay muchos accesorios que se van agregando en los jardines. Entonces, pero uno tiene que irse actualizando. Yo no puedo quedarme con lo de hace 20 años. Sí, pues. Vamos, cada vez hay plantas que uno va incorporando y todo, entonces algo muy bonito, la verdad. Sí, pues. Ya, Joel, ya para ir culminando, me gustaría como que ir cerrando, pues la intención de esto, Joel, es conocer su filosofía. La verdad que me estoy disfrutando esta charla como no tiene idea. Y es hacer un momento de introspección y que usted vaya al pasado y... ¿Cuántos años tiene su hijo más pequeño? 16 años. 16 años. Vamos a ese entonces y el Joel de ahora, digamos que usted tiene la oportunidad de poderse parar frente al Joel de 10 años. Que usted tiene esa potestad de pararse frente a él. ¿Cuál sería ese consejo que usted le daría a ese niño? El consejo más sincero. Tómese el tiempo para pensar. ¿Al Joel de 10 años? ¿Al Joel de 10 años o hace 10 años? No, al Joel de 10 años. De 10 años. Al chiquitín, digamos, está Joelito ahí chiquitín, y que usted tiene la potestad del Joel ahorita, de la edad que tiene ahorita. ¿Cuál sería ese consejo más sincero que usted le daría a él? Que usted sabe que ese consejo que le va a dar le va a ayudar y lo va a despertar. Yo la verdad que creo que la infancia que viví fue una infancia dura pero muy buena, porque aprendí mucho. A los 10 años yo iba en la primaria, sí, yo estaba cuarto primaria más o menos. Yo disfrutaba mucho, a pesar de las pobrezas, yo jugaba fútbol, yo jugaba lucha libre. Yo me divertí. Subíamos a unos palos de anona que había un vecino, don Pancho Guerrera, que le mando un saludo. Y él teníamos 5 palos de anona, uno tras otro, y nosotros nos tirábamos de un palo a otro. O sea, era una infancia de diversión, a pesar de la pobreza, con mis vecinos, ¿verdad? Pero lo disfrutábamos. Yo quizás lo que cambiaría, no cambiaría, porque creo que tengo 3 hijos maravillosos, tengo un negocio que me gusta. Tal vez mi papá murió en el 2020. Tal vez no compartí mucho con mi papá. O sea, ni mucho con mi familia. Yo me fui a estudiar 4 años a la ENCA.
y regresé de la ENCA y yo era de trabajar en las comunidades. Siempre has sido pate chucho. Siempre he sido pate chucho. Yo siempre he sido una persona muy solitaria. O sea, a mí me ha gustado vivir solo. Yo a los 12 años le dije a mi papá, había una galera enfrente de mi casa, y le dije, ¿y esa galera, papá? Ahí está, ¿me la da? Bueno, entonces, el liderazgo, alguien decía, el líder nace o se hace. Yo no sé qué piensa. Ahora le tiro la pregunta, ¿el líder nace o se hace? ¿Qué piensa usted? Yo pienso que es 50-50. Traemos algo y luego nos vamos formando. Y luego conformamos. Nos vamos formando. Fíjese que yo a los 12 años me recuerdo que llegaban como 10 patojos a jugar allá a mi casa. Digo, muchacha, yo voy a hacer aquí mi casa. Vamos a hacer aquí un laboratorio, aquí nos vamos a reunir. Y yo los convencí. ¿Cuántos años tenía? 10 años. 12, perdón. 12 años tenía. Estaba en sexto primaria. Y me llevé toda esa fila de patojos. Nos fuimos a... que en ese entonces era lejísimos. Ahora es el Boulevard, ¿verdad? En ese entonces yo vivía enfrente de la universidad. No creo que caminamos un montón. Tal vez llegamos a por la Nueva Santa Elena, así mucho. Y cortamos guano, cortamos varas. Y entonces yo vine y cerré la galera con pura vara. Y los patojos ayudando. ¿Cómo los convencí? No les pagué ni un centavo. Y los patojos ayudándome, le pusimos el guano. Yo que sabía, un patojo de 12 años, solo medio miré. Luego le puse un nylon. La cosa es que yo hice mi casita. Y ahí vivía yo solo. Yo tenía 12, 13 años. Ahí vivía yo solo. O sea, yo puse mi mesita, yo ahí estudiaba. Mis hermanos vivían en la casa. Y yo, o sea, nos separaban 5 metros, pues, pero yo vivía solo. Quería sentir esa sensación de independencia. Y toda la vida a mí me ha gustado estar solo. O sea, yo me fui a la ENCA solo, en mi habitación solo. Yo regresé, le dije a mi mamá, mire, yo voy a empezar a trabajar, voy a hacer mi cuarto. Yo hice mi cuarto, compré mi refri, compré mis cosas y empecé a hacer mis cosas yo solo. Y entonces luego a los 20 años compré un terreno y empecé a hacer mi casa. Y dije, yo quiero vivir a mi casa. Entonces, pero siento que eso hubiera preferido tal vez cambiarlo y convivir un poco más con mi familia. ¿Verdad? Porque incluso con mis hijos he convivido muy poco. Lo reconozco, ¿verdad? Con mis papás conviví muy poco. Entonces, pero por lo demás, yo creo de que si bien es cierto, Milton, en la vida uno tiene altas y bajas. A mí me tocó perder en unas 3 ocasiones, pérdidas grandes. Yo emprendí desde que yo tenía, vamos a ver, 24 años, yo puse mi primer negocio. O sea, yo esa parte la había olvidado. Yo a los 24 años puse mi primer negocio. Yo puse una tienda enfrente de la iglesia Camino Bíblico. Y entonces ahí empecé yo mi emprendimiento. Yo renuncié de CAR y puse esa tienda. Y eso lo había olvidado. Y entonces mi amiga me dice, mira, Joel, fíjate que Maseca va a venir aquí a Petén y quiere un distribuidor. Yo fui y me enfrenté a grandes señores de Maseca en Guatemala, sí. Y recuerdo que dijo el gerente general, miren, dijo, para mí este muchacho es muy joven para tener una distribución en Petén. Entonces, así de seco. Sí, así de una vez. Y dijo el gerente de mercadeo, dijo, mira, él puede ser muy joven, pero es entusiasta. Y entonces los gerentes me apoyaron. ¿Y usted qué piensa? Pues mire, dije, yo estoy con todo. Yo voy a la marca, la voy a subir y pues yo me desenvolví ahí. Y entonces me dieron la distribución de Maseca en ese entonces. Aprendí una lección y es que usted nunca reciba algo sin firmar un contrato. Ellos te vamos a ayudar, te vamos a dar esto, no lo otro. Supuestamente ayudaron. Yo metí la marca en Petén y de ahí me dijeron, mira, mandanos un listadito, te vamos a dar premios. Y resulta que lo que me dijeron fue muchas gracias por todo. Y ahí no le dieron nada. No, o sea, querían la gente nada más, ¿verdad? Y entonces ya luego vinieron ellos directamente a distribuir a Petén. Entonces, hay experiencias de la vida. Pero después de eso, ahí se metieron a robar a mi negocio. En ese entonces me robaron como 70,000 quetzales. Y luego tuve otra pérdida en la academia. Me robaron en 2 ocasiones casi 25,000 quetzales. Que al final era un retroceso para mí de mucho tiempo, ¿verdad? Y por último, hace algunos años me robaron ganado en mi parcela, ¿verdad? Entonces, pero siempre mi filosofía de vida es, a veces mi esposa me decía, Joel, pero yo te miro tan tranquilo. Sí, pero ¿y qué puedo hacer? Si es algo material, Dios nos va a dar algo más adelante. Me decía, pero otro va a estar ahorita muriéndose de cosas. Sí, pero ¿y yo qué puedo hacer? O sea, quizás, no sé si me faltó carácter, no sé si es mi forma de ver la vida o lo que le decía yo que aprendí de mi abuelo, pero al final de cuentas, yo dije, son cosas materiales, no me voy a afanar ni me voy a enfermar por eso. Y lo dejé pasar. Entonces, pero sí quizás algo que yo podría cambiar es de convivir un poco más.
compartir un poco más. Tal vez dejar un poquito el trabajo y dedicarles un poco más de tiempo. Porque ahora, y usted no me dejará mentir, bueno, no sé cuánto de edad tendrán los más pequeños, pero ya de los 16 años, 17 años, ya viera que vamos a... No, yo hoy no, es que voy a salir con mis amigos. Es que viera que novia. Sí, voy a ir con mi novia. Hoy no puedo, yo tengo que salir con mi novia. Entonces, se acabó la niñez. Sí. Y la niñez pasa tan rápida que si uno no lo disfruta, llega la adolescencia y nos pasó a todos, nosotros lo hicimos también. Sí. Y uno empieza a pensar en novias y uno ya no tiene tiempo para los papás, uno se dedica ya a andar con los amigos. Es parte de verdad de la vida. Sí, pues. Entonces, el consejo en sí... Disfrutar más... Hagamos de cuenta algo, ¿sí? Tengamos ese momento de introspección. Y si gusta, cierre los ojos. Imagínese ese niño y dígale exactamente esas palabras que usted le diría. Que debemos disfrutar más a nuestra Pero familia. haga de cuenta que le está hablando a él. Que me está hablando. Sí, sí, sí. Cierre los ojos. Cierre los ojos. ¿Está bien? Imagíneselo ahí paradito, porque usted sabe que hizo esa casita. Imagínese lo que está en esa casita. Ahí, con sus cuadernitos y todo. Sí. Y háblele. Joel Bernales Jr. de 14 años. Cuando tengas 28 años, 30, hay que disfrutar más a los hijos. Eso es algo que tienes que hacer. Eso. Sí, y yo creo que es importantísimo eso, escucharlo, porque quizá no se lo decimos a nuestros hijos. No. Quizás no nos tomamos ese tiempo de reflexionar todo aquello que en aquel momento nosotros creíamos que era perfecto. Sí. Y que estábamos haciendo lo correcto. Y el tiempo pasó. El tiempo se fue. Y no vuelve. No vuelve. Fíjese, Joel, que yo le voy a decir algo. Yo tengo 38 años, ahorita el 17 de octubre, en 10 días cumplo 39 años. Yo sé que no los aparento, ¿va? Pero estoy sintiendo algo de disfrutar más a mis hijos. Precisamente hoy, la semana pasada me reuní con Romeo y Carlitos tienen la misma edad. Carlitos es solo hijo de mi esposa y Romeo pues es mi hijo con otra persona. Y les dije, hijos, quiero disfrutar más con ustedes. Tienen 10 años. Quiero que me digan qué deporte quieren practicar y yo me comprometo a llevarlos. No sé de dónde voy a sacar el tiempo, pero les doy mi palabra que lo voy a hacer. Y tal vez toda la semana, no puedo, por lo menos 3 días a la semana, voy a ser yo el que los voy a llevar. Y me dice Carlitos, yo quiero natación. Y él es alto, delgado, tiene la complexión del cuerpo para nadar. Y me dice Romeo, yo quiero fútbol. Bueno, no sé cómo le voy a hacer, pero te voy a llevar a ti al fútbol y te voy a llevar a ti a natación. Y hoy precisamente fue el primer día de Carlitos de natación. Y lo llevé. O sea, a la 1 me fui a almorzar y de las 2 a las 3 va él. Almorzamos. Bueno, vamos. Y me fui al Maya, me senté en las gradas y lo vi. Su primer día de natación. Pero tengo un compromiso moral en decir no. Y voy a dedicarle tiempo. Que si se los prometió, cúmplalo. Sí. Porque eso no lo olvidan. No. Eso no lo olvidan. No lo olvidan. Si se lo prometió, cúmplalo, ¿verdad? Entonces, sí, yo tengo conmigo mismo también tengo ese compromiso moral. Hágalo, ¿verdad? Sí. Porque créame que no hay mayor satisfacción que uno ver a sus hijos. Fíjese, yo tengo un recuerdo muy bonito de mi papá. Cuando yo me fui a la ENCA tenía 15 años, un niño. Y regresé para una Semana Santa. Aquellas polvazones, y usted recordará, fue en 1990. Y entonces recuerdo que mi papá tenía su camión en ese entonces. Y viene él y dice, mira, me dijo, ¿te veniste? Sí, le dijo, días de Semana Santa. Qué bueno. Fíjate que mi camión está en el taller, me dijo. Vamos, caminamos como unas 8 cuadras. Pero la intención de él era que las personas que estaban ahí me conocieran. Y entonces llega al taller y ¿qué tal, don Tito? Que no sé qué. El camión todavía no está, le dice el señor. No, le dice, sí, yo vine a ver cómo va. Bueno, el señor muchacha, que sí, yo digo que en la tarde va a salir. Es mi hijo. Entonces yo, es tu hijo, sí, el que está en la ENCA. Entonces, pero él quería que la gente presumirme. Sí. Es un recuerdo que guardo muy de él y créame que es muy bonito. Parece algo simple. Algo tan pero sencillo, que en realidad eso nos marca.
nos marcan. No es un regalo, no es dinero, no es un carro, no es nada. Es algo abstracto, pero que al final es lo que nos hace. Sí. Es lo que somos como personas. Que él se sintiera orgulloso de mí. O sea, eso yo no lo olvido. Tenía 15 años. Hace ya 35. Padres, y sí. Que él dijera, mire, es mi hijo. O sea, con orgullo. Sí, a veces nos cuesta. Sí. Sí. Hace poquito, hace unas 2 noches, estaba recordando eso. Uh-huh. Y tanto que subí mi foto allá a TikTok con él, ¿verdad? Porque él era una persona muy, muy poco cariñosa. Uh-huh. Entonces eran momentos muy únicos como ese, ¿verdad? Él era de aquel, nunca era aquellos, ¿qué tal hijo? ¿Cómo estás? De abrazarlo. Mi papá no era así. Pero le guardo un gran cariño porque a pesar de la pobreza y todo, nunca dijo, hijos no van a estudiar. Claro. O sea, él siempre estudien. Aunque yo vea cómo pues ustedes estudien. Uh-huh. Entonces, creo que esa es la mejor herencia que nos pudo haber dejado. Totalmente. Creo que es el mejor regalo. Que más que cualquier cosa material, o sea, el que él se haya esforzado porque nosotros nos preparáramos. Sí, totalmente. No, y ¿Qué le puedo decir? Yo creo que al final muchas veces no nos tomamos el tiempo para conversar ese tipo. Pensar. Para pensar y para decirlo, ¿verdad? Para decirlo de esa forma. Y créame que yo a veces les digo yo he visto a veces entre bromas y chistes que uno a veces le manda a los hijos, hijos, los quiero mucho, cuídense, Dios me los bendiga. Ok, le ponen a uno. O sea, porque a veces cuando uno está en esa edad, uno no le da importancia a sus papás. No. Cuando uno está adolescente, uno cree que los papás van a ser eternos. Pero lo duro viene cuando uno los ve envejecer. Sí. Cuando uno los ve y uno ya está grande, también uno dice, está en una etapa en la que uno dice, ya muy pronto no van a estar, ¿verdad? Entonces, y ya no va a poder ser como usted dijo algo, cuando su mamá vivía, toda la familia llegaba. Nosotros a Izabal nos juntábamos 75 personas. Llegaban mis tíos, mis tías, mis primos, amigos. Mire, era una fiesta las Navidades. Cero alcohol, cero malas palabras, porque todo el mundo respetaba a mi abuelo. Sí. Y unos cortando leña, unos juntando fuego, las mujeres cocinando los tamales, unos en el río. O sea, era una alegría. Que ya no se da. Murieron los dos. ¿Ya no se da? Ya no se da. O sea, se pierde esa cuando cultura. dicen, cuando mueren los abuelos, se cierran las puertas de la casa. Se cierran. Entonces, pero ahora ya no es lo mismo, ¿verdad? De esas épocas. Ya no es lo mismo. Usted llegaba a la aldea y era algo bonito, ¿verdad? Sí. Entonces, guardamos muy bonitos recuerdos de eso. Pero yo creo que, concluyendo, como usted lo dijo, eso nos ha formado. Y yo le digo esto a las personas que vean este podcast, que uno no debe cambiar su esencia. No debe cambiar quién es. Y que por nada del mundo la ambición o el dinero nos haga olvidarnos quiénes somos y de dónde venimos. Y no solo la ambición y el dinero, sino el poder. Porque cuando uno tiene poder, las personas cambian. Entonces, yo siempre le he dicho a Dios que jamás me olvide quién soy y de dónde vengo. Y que esté en la posición que esté. Así sea un jardinero, así sea el dueño de la empresa, así sea un funcionario, que nunca nos olvidemos de quiénes somos y de dónde venimos. Nunca dejar su esencia. Nunca dejar uno ser quien es. Me decía alguien, para ser político tenés que ser mentiroso. Tenés que echarte tu casaca. Tenés que echarte las cervecitas con tus amigos porque entre los tragos se hacen los mejores negocios. Lleva la chucha al agua. Entonces, les digo yo, miren, hay que cambiar ese pensamiento. Hay que cambiar esa forma de pensar, que la gente lo vean a uno como una figura que va a llegar a hacer cosas distintas, no porque sea un populista, sino por alguien que tiene la capacidad de hacer bien las cosas. Entonces, eso tenemos que cambiarle a la gente. Entonces, yo no voy a dejar de... Si para yo llegar a ser alguien, funcionario público, yo tengo que cambiar quién soy, mejor sigo siendo quien soy. ¿Para qué? ¿Para qué voy a cambiar quién soy? Yo mejor sigo siendo quien soy, yo mejor me quedo aquí, ¿verdad? Porque yo espero... Perdón,
Ajá. Aunque para serle honesto, es muy difícil creerlo, que alguien no va a cambiar. Es que, ¿y por qué es difícil creerlo? Porque todos lo han hecho. Por todo el historial que viene. Porque todos han cambiado. Ajá. Porque todos se han transformado. Entonces, ¿cómo uno va a llegar y convencer a la gente que uno es diferente si todos han dicho lo mismo? Sí. Hay que llegar. Y demostrarlo. Es difícil. Es un gran reto. Fácil, mire, yo realmente, Joel, y se lo voy a decir aquí, yo admiro realmente el interés, la capacidad emocional, la capacidad de soportar para tener ese deseo de querer uno participar y llegar. ¿Por qué? Porque el camino está lleno de lodo, está lleno de baches. Espinas, de calumnia, de difamación. De todo está ahí. Engaños, traiciones, de todo. Sí. Es un camino que yo, le soy honesto en lo personal, no quiere caminarlo. Mejor me voy por la vuelta. ¿Sí? Claro, la política está en todo, porque todos aplicamos de alguna manera. Pero realmente a las personas que están, yo les digo, los admiro. Y solo espero que en realidad que ese propósito que tienen no se cambie en el camino. A la hora de llegar. Sí. Porque usted dijo algo muy importante, el poder. No toda la gente tiene la capacidad para manejar el poder. Porque lo corrompe, porque lleva una gran responsabilidad. Tener la capacidad de uno de decir, y mire, y se lo voy a comparar con que yo estudié periodismo. No he gestionado mi título en la universidad, pero lo voy a ir a gestionar y lo voy a presumir en las redes sociales. Estoy graduado de periodista profesional y no ejerzo la profesión porque yo soy una persona muy directa y el tipo de periodista que yo sería no lo soportarían. Creo que me haría de muchos enemigos. Un periodista crítico. Sí, y eso no es soportable aquí. No. Entonces digo yo, ¿por qué? Porque la opinión de un periodista, y esto lo aprendí en la carrera, dice, la opinión de un periodista tiene la capacidad o debe tener la capacidad de cambiar el pensamiento de una comunidad, de un pueblo. No porque debe pesar. No copiar y pegar. No. Es mi opinión, pero yo tengo que hacer una investigación de todo. Sí. Entonces, llegar al poder para mí, y este es un tema que se lo digo aquí directamente, que si va a llegar, llegue. Pero en realidad, esa intención moral que tiene y que es esencia, realmente no se pierda. Es difícil creerlo, Joel. Es muy difícil. Yo creo que habría que hacer un podcast en el 2020, ¿qué? 20, ¿lo vamos a hacer? 20, yo creo que hay que hacerlo. No, 2028 tendría que hacerlo. Hay que hacerlo, 2028. Sí, güey. Y Dios sabrá. Yo siempre he dicho que uno tiene planes, proyectos, metas, objetivos, pero al final Dios sabrá si uno los va a cumplir o no. Totalmente. Entonces, como le digo, es difícil, pero ahí le dejamos la incógnita. Ahí se queda la incógnita. Como dijo, ahí los hechos lo dirán. Sí, Joel. Bueno, Joelito, yo realmente agradecido por este espacio, por esta oportunidad de platicar aquí. Perdóneme la mano, le dejé con la mano ahí. De tenerlo aquí enfrente, de tener esta plática muy amena. La verdad, le digo, lo disfruté y creo yo creo que no alcanzaría un día para contar tantas cosas. Entre el tiempo uno olvida cosas importantes del transcurso de la vida. Yo tengo muy bonitas experiencias y le agradezco a usted. Yo creo que podemos seguir conversando ya temas más específicos más adelante. Por supuesto. Y para mí ha sido un gusto, Milton, de veras compartir, y yo creo que en algún momento los dos sentimos el deseo de que se nos quebró la voz, porque uno le tocan sentimientos profundos. Totalmente. ¿Verdad? Y cosas que nos han marcado en la vida, y la verdad que encantado también de compartir en su podcast. Cuando quiera venir, este podcast Mutación es su espacio. Aquí está este pequeño estudio que lo hicimos con mucho cariño, con mucho esfuerzo. Elder Obando de Quexal Studio, que él me grabó el primer podcast y viene conmigo desde ese principio. Recuerdo que en una ocasión él no podía y grabé el podcast con otra persona, y ¿qué crees? Se perdió ese podcast. O sea, no quedó. No salió. O sea, por motivos X se perdió el podcast. No salió,
pero yo digo, pues, el propósito es que él me los grabe todos, ¿va? Sí, por algo, ¿no? Entonces, no tiene que soltarlo. Sí, entonces este espacio es para eso, ¿verdad, Joel? Para conversar, para platicar. Pues no hay ninguna intención política de por medio. No. Pero es el espacio para quien quiera. Pero es para quien quiera venir, contar su experiencia personal, platicar conmigo, hablar de filosofía, de religión, de todo lo que hablamos, porque para mí siempre es eso, de que detrás de tal vez un funcionario, detrás de un empresario, detrás de un padre, hay una persona. Correcto. ¿Verdad? Entonces, y esa persona es la que nosotros queremos conocer, ¿verdad? Entonces, muchas gracias. Agradecido por estar aquí. Hombre, estamos. Gracias, Milton. Muchísimas gracias. Listo.